¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, aquí en Motorweb, nuevo programa. René Villegas, ¿cómo estás? Todo muy bien, Fede, ¿vos? ¿Bien? Sí, sí, Hoy va a ser un homenaje a la gran revista del auto aquí en la Argentina, la revista Parabrisas. ¿Eh? exactamente, que por lo menos yo fui parte en algún ¿Vos fuiste momento. parte? Sí, yo Sí, solamente la compré durante 30 años. Me considero parte. está bien, está ¿no? bien. Fuiste Como cliente. lector, como lector. Claro. Bueno, vamos a invitarlos ya nuevamente, ya están con nosotros a dos amigos, Walter Tonieri y Alejandro Cortina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola chicos, ¿Bien? ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, al nuevamente. contrario. No, no. Gracias. La idea es, tenemos la mesa llena de, no se ve, pero ahora si le vamos a mostrar que tenemos un montón de revistas nuevas, Hay acá viejas. material. Sí, muy vieja. Yo la primera revista que compré de Parabrisas fue esta, y por eso la traje especialmente. Alas el 19, es de junio del 93. Cuando se nacionalizó en aquel momento el 19. Claro, había venido ya la original que era el chamade, o el chamade, no sé, como algunos decían chamado, otro chamade. Sí, Era sí. francés, así Sí. que sería llamada. Bueno, Sí. y después se hizo argentino, pero la novedad acá era el 5 puertas. Claro. Que hasta ese momento no era muy común hablar de los autos 5 puertas, ¿no? Pero vamos a hablar de la revista, ahora vamos a hacer una mezcla de revista con autos de ese momento, porque a mí lo que me gusta de esta revista, por el cual yo empecé a comprar, esta es la primera revista que yo compré, después va a ver que yo la comparo con, por ejemplo, esta revista que era de España, Top Auto, y para mí, ahora se van a dar cuenta, el lomo cuadrado. Parabrisas tenía lomo cuadrado y eso hacía que vos la podías coleccionar. Bueno, de hecho, por lo sigue menos. teniendo el lomo cuadrado. Claro. Es una característica que te sirve para coleccionarla. De alguna manera. Exactamente. ¿Por qué? Porque le ves el número, el año. A Esta es de ver, ahora, ¿no? ahí estás de ahora. Sí, la podés poner en una caja y te queda la fecha, Exacto. todo mucho más Y práctico. uno Claro. podía buscar, ¿no? Bueno, está cumpliendo 64 años. 65 en 65 en noviembre, Ujú, mirá tal vos. cual. Así es. Que es, bueno, obviamente la revista decana del auto. Es más grande que vos, Walter. Es más grande de ella, y mirá que es. No me quemes. Pues, de hecho, forma parte de un grupo de revistas que todas tienen más o menos la misma Sí, edad. exactamente. Cuatro Rodas de Brasil, que en el momento fue socia de Parabrisas Sí. porque compartían la misma editorial. Sí, en su acá, por momento. ejemplo, Bueno, se de ve que hecho, todavía tiene el esa, loguito, esa ¿eh? que tiene Fede tiene el loguito de cuatro ruedas. Ujú, Ahí arriba. efectivamente, y otras de otros países como, si no me equivoco, Car and Driver de Estados Unidos, algunas otras por el estilo, tienen 65 años o van a cumplir 65 años, y todas inspiradas de alguna manera en modelos europeos, que eran los que en ese momento marcaban el camino de la industria editorial dedicada a los autos, ¿verdad? Entonces, más o menos iban todos por ese camino. En esa época, porque ustedes tuvieron que hacer seguramente tanto a los 50, a los 60, acá, bueno, una vez por año obviamente recuerdan el aniversario y van al archivo, ¿se pensaba en el auto de la misma manera que ahora? Porque se me ocurre que no había la misma cantidad de autos que ahora, no había el concepto del auto que hay ahora. ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, lo interesante es por ahí empezar a hablar del origen de Parabrisas, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera con la inmigración, con los hermanos Chivita que vienen de Italia, uno se queda en Brasil y arma una editorial en Brasil, el otro llega hasta acá, César Chivita, para vender, si no me equivoco, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de Disney, que los traían para estas pampas sureñas del mundo. Y el tipo se enganchó acá, tuvo una actividad también social muy importante, incluso desde el punto de vista de la política, etcétera, y armó, con muy buen ojo, esta revista porque en esa época se empezaba a impulsar la industria del automóvil, de alguna manera, década del 60. Estamos hablando, Frondizi, si no me equivoco, la presidencia, y eso hizo que empezara a caminar este tipo de contenidos, ¿no? La gente compraba autos pero no sabía cuál, ni cómo, ni por Claro, qué. porque hasta la década del 60, si bien había autos que se vendían autos, eran muy poquitos y no estaban. Claro, de hecho, cuando agarras una parabrisas de esa época, las notas son más turísticas también, porque Sí. Claro. más allá de probar el vehículo era cómo viajar de Buenos Aires a Mar del Plata cuando la ruta no es como la ruta que era hoy. No había ese sentido de un test drive o de un road test. Posteriormente. Claro. Se fue dando naturalmente. Exacto. Claro. Y ese tipo de notas tienen nombre y apellido, que es el Colorado Figueras, ¿no? Claro. Porque Carlos Figueras fue definitivamente quien incorporó ese tipo de notas en Parabrisas, primero que ninguna, y después se fue extendiendo a todas las demás que empezaban a aparecer, que de hecho las más importantes fueron también títulos que hizo el Colorado Figueras, que fue Autotest. Claro. En su momento Road Test y después
bautizada. Ahora hay una sorpresita sobre una revista que tiene uno de los récords más famosos de la historia probablemente de los autos en Argentina, que la encontré en mi archivo anoche buscándola, porque dije, ¿qué hago? No puedo llevar 200 revistas, voy a agarrar, no sé, 20 así al azar, ¿no? Y la encontré, esa ahora vamos a encontrar. Parabrisas y Corsa, ¿cómo nacen y cómo se separan y cómo vuelven a unirse? Parabrisas, como les digo, fue la primera. Después, con el auge de las carreras, claro, del TC, la Fórmula 1, etcétera, surge Corsa como la sección deportiva de Parabrisas. Primero adentro y después tuvo tanta importancia el automovilismo deportivo que Corsa se independiza. Recordemos, es Archivita italiano y Corsa quiere decir carrera en italiano. Entonces, eso fue lo que de alguna manera generó también ese auge de Parabrisas, porque junto con Corsa y con las carreras, Parabrisas empezó a tener mucha más participación en lo que tiene que ver con los kioscos, ¿no? Se vendía muchísimo más. Corsa cobró vida propia por la importancia de los corredores argentinos, etcétera, ni hablar el Lole, todo eso, ¿no? Toda esa época de gloria, y se independizó. Después cada una corrió por lugares distintos, se volvieron a unir, hubo una serie de idas y vueltas en esa época. De hecho, Parabrisas también tuvo una época en la cual no salía, no se imprimía, y después la volvieron a sacar hasta que después la compró Perfil, que es el portaaviones en donde hoy está, ¿verdad? Claro. Esa es más o menos la historia breve, porque hacerlas muy detalladas sería demasiado tedioso para nuestros amigos. Mucha gente todavía la sigue relacionando a Corsa, ¿viste? Porque fue en la época, no sé, la década del 70, el 80, me imagino. Me parece que la época donde corría Reutemann, ahí fue. Bueno, a propósito de eso, incluso si mirás algún video de las carreras acá en el Autódromo de Buenos Aires, vas a ver la publicidad de Parabrisas sobre el césped o sobre algún paredón de fondo, Parabrisas de Corsa, naturalmente. Sí, Parabrisas y Corsa, de hecho, hay gente que te dice, ¿trabajás en Parabrisas? Parabrisas Corsa. Y sí, claro, es muy común. Inevitable la unión de los dos títulos, es así. ¿Cuándo llegas vos a Parabrisas? 2000. Hace ya 25 años. 25 años, sí. Sí. Tuve 5 anteriores en Corsa, o sea que de alguna manera venimos por ese lado. Claro. Sí. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Te acordás cómo fue tus primeras notas? No sé, ¿qué auto te tocó probar? Yo ya venía probando autos. En Corsa, en realidad, en esa editorial había otros desarrollos, otros títulos. Estaba Aire y Sol, había una revista específica de autos que se llamaba Vetture, automóviles en italiano, porque el dueño, Domingo Cutuli, italiano también. Entonces, del mismo modo que Chivita, a todo le ponía nombre italiano. Ahí venía probando hasta que, un día se dio la situación de pasar a Parabrisas, y eso hice. Y entré directamente como subeditor porque en ese momento estaba en auge el tuning. ¿Se acuerdan del tuning? Que nos inundaron de cosas chinas que la gente le ponía a los autos. Que había una... Sí, esos alerones. Fue una moda que por suerte desapareció. Por suerte desapareció. Muy de los 90 y 2000, ¿no? Claro, había cosas muy buenas de afuera y había cosas muy malas, lamentablemente, que se hacían con lo que la gente le podía poner al auto, le quería poner. Entonces ahí salió otra revista en el entorno de Perfil, junto con Parabrisas, o sea, en títulos independientes, ¿no? Pero lo hacíamos lo mismo que hacíamos Parabrisas, que se llamaba Pistero primero, Pisteros, digo bien. Y ahí se promocionaba todo el tema del tuning, etcétera. Como necesitaban gente para coordinar las dos, ahí entré directamente como subeditor. Y después Pisteros cambió de nombre, se llamó Rápido y Furioso. Muy original. Muy original. Claro, claramente. Pero igual, por suerte, son títulos que han quedado en el olvido, así que no le vemos. Yo no aclaré esto porque está, obviamente, en la descripción del video, pero Walter actualmente es el subdirector de la revista. El director sigue siendo el gran Brugo. Sí. Augusto Brugo Marcó. Augusto Brugo Marcó, que también debe haber llegado por esa época, un poquito antes tal vez, ¿no? Augusto está desde 94, 95. Bueno, para que se dé una idea, Matías Antico pasó por ahí. Por supuesto. Todo. Eduardo, Víctor Russo, que estuvo Víctor Russo, Fernández Morano, en fin, un montón de gente. El propio Eduardo Smock. Eduardo estuvo en Corsa, no en Parabrisas. Dice él que estuvo participando en algún momento en el año 94 o 5 por ahí, en algún test. Puede ser, puede haber colaborado. Tal vez muy brevemente, pero pasó por ahí. Y Ale Cortina, además de ser tester de autos, también uno de los mejores del país, como ustedes dos. Uno de los mejores fotógrafos. Yo diría el mejor fotógrafo de autos. De las mejores fotos de autos, porque sacar fotos a un auto, si lo sabremos, ¿no? Requiere para que nos salga bien, ¿no? Porque con René las veces que intentamos hacer algo parecido y no lo logramos. René hizo muchas fotos con Ale. Sí, claro.
Y para que se entienda, sacar una foto de auto en movimiento no es lo mismo que un auto parado. Aunque les parezca una pavada esto que estoy diciendo, el auto en movimiento se tiene que notar en una foto que está en movimiento. Sí, sí, sí. Algo que es muy difícil, ¿no? Sí, no es para nada fácil. De hecho, no todos los fotógrafos Hacen se auto. brindan a eso. Sí. Incluso, esto, si bien a mí siempre me gustó la fotografía, cuando aparecí en perfil y vi toda esa estructura de fotógrafos y toda esa mística que había con ir a hacer una producción, enseguida se me despertó de vuelta el bichito por la fotografía. Me compré una cámara para despuntar el vicio por mi cuenta. Bueno, después de varios años de acompañar, de ir ver cómo se hacía y de preguntar, y además la verdad que siempre han tenido buena predisposición, te enseñaban y demás, llegó un momento que la estructura se fue como dispersando. Y me vencieron. Y lo vencimos a Walter y porque dije, Ale voy a hacer una escribe, foto. Voy a hacer escribe unas muy bien. fotos. Ale escribe muy bien también. Y yo quería un redactor, no quería un fotógrafo. Digo, flaco, ¿querés hacer las fotos? Hacelas, pero la nota la quiero también. Claro. Así que fue Así todo que un tema fue difícil. fue una negociación, pero a lo que voy es que, bueno, de a poquito fui viendo y a propósito de eso, dentro de esa estructura, que eran más de 20 fotógrafos Sí. en su momento, había 2 o 3 que eran abonados a parabrisas y que querían venir a hacer fotos Claro, con porque parabrisas. antiguamente yo me acuerdo de Juano Fernández, que fue un histórico fotógrafo de parabrisas, los que leíamos de esa época era muy mencionado, porque evidentemente era un Sí. personaje, ¿no? Juano era un provocador. Claro. Hay fotos, seguramente si alguien tiene la colección de parabrisas y tiene tiempo a ponerse a buscarla, en el autódromo de autos doblando en 2 ruedas a punto de volcar. Y como él no había enfocado bien o no sé qué, te decía, hacela de nuevo, flaco, hacela de nuevo. Y vos estás acá porque te querías morir, el susto que tenías. Y el tipo quería que hagas de nuevo esa maniobra de locos. Pero así salían las fotos también. Probablemente en la época en que era película eso, con lo cual... Era película. Sí, yo era ya caí rollo. en la etapa totalmente digital. digital, ¿no? No coincidí con Juano, por Claro. ejemplo. Es que, a ver, se me ocurre que ahorrabas o intentabas ahorrar más película, porque el digital ahora podés sacar, Mirá, ¿no? yo no sé cómo hacían realmente, pero hoy las facilidades que uno saca la foto enseguida puede chequear si está en Claro. foco, no está en foco, si gusta, Sí, si sí. no. Antes yo me pongo en el lugar de la gente, sobre todo que cubría carreras, porque en un autódromo donde la luz es variada, donde Sí. puede llover o haber mucho spray, disparaban más de, no sé, 800 fotos Claro. y después Bueno, había que rezar un Padre eso- Nuestro a ver si había sí. una en foco Había- para que sí, sea sí. eventualmente la tapa de una revista. Había un señor editor de fotografía Sí. que se sentaba con el retroscopio, no me acuerdo Sí, cómo sí, se llama el que aparato ese, y empezaba a mirar con la lupita. a Bueno, ver eso qué lo era mejor. cuenta Cristian también, Cristian Sí. Hein, que es compañero No, de Cristian, ustedes. que estas tapas que- de locuras son de él, ¿eh? Esta camioneta volando, el que Sí, está como manejando. cuando es hay una Cristian camioneta de Vamos Hein. a mostrarla. Pero, por ejemplo, Cristian, lo el El contaba... que está dentro de la camioneta volando haciendo eso, ese es Cristian Gen. Todo lo siempre... que es 4x4 de tierra es Cristian, Diego. Cristian es una de las personas que más sabe de camionetas en Argentina y te diría el que más sabe de Amarok en Argentina. Claro. Sí, Sí, sí. Y sí, es un experto. ¿Sí? Pero no, lo que cuenta Cristian Literal. es que siempre cuando estaban en Corsa, que él también trabajaba en Corsa, cuando llegaban las fotos de las revistas, de las fotos de la Fórmula 1, que la mandaban el lunes siguiente, no Sí, sé, el mandás- domingo. eso llegaba vía Eh, avión, vía por avión. Claro. paquete. Sí, Había, tienen que claro, dar piloto. llegaba la foto y siempre dice la que salía bien en foco era la de Miguel Tillús, Claro. que, Sí, era- no. que eran siempre que no fallaban, pero bueno, se notaba cuando no era de él la foto. Que, Sí. Para que se entienda, es muy común que vos cuando sacás una foto, esto es una revista de España, ¿sí? Fíjate que todas estas fotos que se ven en tapa son todas autos estáticos. Alguno puede ser que esté moviéndose. ¿Y cuál es el problema? Que las fotos de la rueda, si la rueda se ve... Queda movida, si no, Claro, claro. tiene que quedar movida. Si no queda movida es porque no le das movimiento a Así la es. imagen. Digo esto porque lo aprendimos después de con René estar luchando a veces para que una foto Sí. salga en... No, en- incluso, mira, acá a propósito de esto, estoy viendo una. Esta no es de la época en que estaba yo. Mira, sí, una espectacular, tuya. mira, la producción que había. Ah, Esto sí, es sí, en había el- mucha producción. Esto es en Sí. el ex zoológico de Zoológico. Luján. Mm. No sé cómo hicieron para poner león atrás, pero además muy oportuna, con un Sí, Peugeot. claro. O sea, había Sí, sí. realmente. Es de alguna manera una herencia de las primeras parabrisas que posaba una modelo Claro, o un mira. señor fumando un habano al Mira, lado del auto. y esas que demás. están ahí abajo, la verde, mira, agarra esas las que son más viejitas, que deben ser de la década del 80, creo. Y pasan- Claro, ¿sí? son una. Mira, un esta criterio para que distinto. se den una idea, esto es un 505, ¿no? Un Peugeot 505, ¿sí? Es del año, ya te digo bien, para no mentirte porque no te quiero decir es de diciembre del 85, tiene
casi 40 años, ¿sí? Esta revista. Aprendí a manejar en ese auto. Vos en un 505, eran casi 505. blanco y negro, porque tenía muy poco color, ¿viste? Claro. Tenían la mayoría de... Vos tenés que irte a la época, el papel era caro, pero vos fíjate vos lo que era... ¿Esto que estaba? ¿El Colorado seguramente? A ver, si era el... estaba Y- Figueras. Probablemente sí. Puede ser. A ver, vamos a ver si era Figueras, porque no recuerdo. ahora. 85 sí, tendría Sí, que ser sí, Figueras. sí. Sí. Bueno, pero mirá lo que era ahora el Correvit, que creo que era el Correvit ese, Sí. ¿no? El Correvit, sí. sí. ¿Eh? En los El aparatos Correvit para era medir. para medir la velocidad, Las ¿no? prestaciones. Y fíjate que las locuras no vienen solo de las pickups, porque esta foto con un 505 volando, Sí. a ver si enfoca ahí Sí. en la cámara. Sí, ahí está en el aire, las 4 Ahí. ruedas. Ahí están las 4 ruedas. Claro, está en el aire. Sí, eran Yo típicas no creo que un fotos. propietario de este auto Bueno, hiciera estas locuras. siempre en los grupos siempre te dicen que, por ejemplo, Parabrisas tenía fotos. Hay una de una Zafira en el aire. ¿no? Sí, hay un Hyundai Atos en 2 o ruedas. en 2 ruedas en el autódromo. Sí, sí. Siempre O sea, eran- Las pickups casi todas esas son, volando. esas son muchas producciones de Augusto, ¿no? Bueno, Sí, para también. que se entienda, hoy por hoy prácticamente es la única revista de la Argentina dedicada a los autos. Es la única. ¿eh? Está Miura, pero no es una revista mensual, Mensual. ¿no? Es Claro. una revista más de colección que tiene otro objetivo. Esta es una revista donde vos ves mes a mes qué es lo que salió en esos últimos 30 días, ¿no? Y tenés test de autos. Claro, prueba de autos, además de lo que es habitual, reseñas, obviamente, ¿no? Novedades de lo que tiene que ver con el mundo de los autos. Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que quería mostrarle como un datito que creo que es este que está por acá. Mira, estos dos que están por acá, mira. La prueba del Fiat Duna. Ah, sí. Mirá, La de los que está acá. récords. La de los récords. 17 récords continentales. Sí, ¿no? 17 récords continentales. Eso ese se que está ahí hizo abajo. en el autódromo Sí. de Rafaela, creo, si no me equivoco. Claro, sí. Bueno. Se hizo 3 veces en total la prueba, pero un par de veces ya la hizo, eso era del Colorado, ya Claro, la hizo en road claro. test, pero Claro, la claro. primera fue Claro. en parabrisas. Parabrisas, sí, señor. Esta es la revista, para que se entienda. Super Test doble Fiat Duna, el S y el SCB, el Super Comfort Veloce, motor tipo, ¿no? Y fíjate que son los... ¿Cuánto eran? 17 eran 17 récords. récords, Sí, sí. que después salió pegado en la En la luneta. luneta. Vos te comprabas el auto y venía con ese sticker en el Claro, luneta, sí, tal claro. cual. Ahora ya no tanto, pero en la década del 90, 2000 se veían un montón. Sí, de, claro. Sí, sí, sí. Porque eso estuvo homologado obviamente con escribanos, y era una época probablemente de oro de la industria y probablemente también de la industria editorial, ¿no? Donde había dinero para estas grandes pruebas, ¿no? Donde eran, no sé, capaz que eran 15, 20 días, un mes, no sé exactamente cuánto, de ir a probar un auto a fondo, ¿no? Los costos en esos momentos eran distintos, eran otra cosa, pero también había, obviamente, acuerdos con empresas que Claro. apoyaban ese Claro, proyecto. que Entonces, patrocinaban eso. claro, las cosas se manejaban de otra manera. Además, era un momento en el que podías hacer todo eso. Hoy ya está todo más difícil en ese sentido. Es decir, vos podés hacer hoy una prueba de larga duración con cualquier auto, arreglando un convenio, por supuesto, con la marca que te preste ese auto, lo puedes hacer sin ningún problema, pero en otras condiciones. Acá se llevaron Claro. autos a un autódromo, estuvieron varios días probándolo, muchas personas también probándolo, porque no es que... Sí, era sin parar. Claro, no es que llevaron 2 autos Sí. nada más, llevaron varios. ¿Cuánto fue el mayor tiempo que tuvieron un auto de préstamo, obviamente? No, Meses. no más. Sí, bueno, Sí. meses, casi un año. Porque hubo, me acuerdo cuando empecé, yo arranqué en Parabrisas en el 2008, 2009, y tuvimos una estradita que fue, era el muleto de la revista, era para todo. Una multijet. Esa se fue a Jujuy, Salta, la Patagonia, creo que llegó hasta la Trochita, si Sí, mal no creo que recuerdo, sí. debe Era, haber como era el 7 cabotaje, era el cabotaje. No, de- porque era justamente la novedad cuando Estrada cambió la configuración a cabina y Era una media. cabina y media y multijet, multijet con el motor Sí. diésel, entonces bueno, había mucho para hacer y para contar. Y además volviendo un poquito a lo que decía Walter de cómo eran las notas antes, más allá de hacer super test de varios autos, también estaba el desafío ese de irse de repente de acá a Mendoza en rutas que no eran lo que hoy conocemos como puede ser un buen tramo autovía o una ruta asfaltada. Acá había muchos tramos de ripio, montaña, de repente hacían locuras que a propósito viajaban sin auxilio para ver hasta dónde llegaban con el auto, Bueno, y incluso con el tanque de nafta, no, ni miraban Hasta que se quede sin hasta que nafta. se quede y llevaban Claro. algún bidoncito. Claro.
Ahora vamos a hacer algunas preguntas vinculadas con eso. Pero, si buscas un asesor experto en seguros para proteger tu vehículo, confía en Mariano Nie y Estación Seguros. Con más de 15 años de experiencia en el rubro y con los mejores asegurados. Escucha, Allianz, San Cristóbal, Zurich y Rivadavia. Encontrar soluciones personalizadas y coberturas completas para tu vehículo, tu hogar o tu comercio. Asegura tu patrimonio, yo sé lo que te digo, en estacionseguros.com.ar y cotiza allí tu seguro al instante. Bueno, ¿cómo se hace un test de un auto? Porque cuando tenés un auto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que ir a buscarlo, obviamente, pero conténnos a ver cómo se hace el test de un auto. Bueno, es algo, René lo puede contar perfectamente porque lo hizo varias veces para parabrisas. Y muy bien, y también escribe muy bien René, creo que lo saben. Sí. No quiero dejar de mencionar. Creo que lo sabe, dijo. Ahora estoy abandonado. Creo que lo saben. Pero René, para los que no saben, además de escribir test para parabrisas, es el que escribió los fascículos de los autos inolvidables sí, argentinos. señor, también. Varios tiempos, claro. sí. Sí, mucho tiempo, cierto. Un test de un auto se hace primero vinculando de alguna manera ese producto con el segmento en el que compite. Y a nosotros nos gusta también desde Parabrisas, y esto no es que le queremos dar cátedra a nadie, pero en esta época estamos jugando, todos lo saben, los que estamos en este rubro, con cuestiones vinculadas con el marketing que empiezan a empiojar, dicen en el barrio, los conceptos. Hoy, por ejemplo, te dicen que el Basalt es un SUV, cosas así. Entonces, hay que tratar de mostrarle a la gente que, además no es así. Claro, no es así, o explicarle de alguna manera, pero no porque nosotros somos los que queremos marcar el camino, no, simplemente hay cuestiones que son de una manera determinada y que toda la vida fueron así, y no porque una empresa diga que el Kwid es el SUV de los compactos, es un SUV. ¿Se entiende por dónde va la idea? Entonces tratamos de mostrarle eso, y después le contamos cómo se comporta el vehículo. Todos los que trabajamos en parabrisas tenemos también una formación académica, por decirlo de alguna manera. Periodista de profesión, digamos, ¿no? Claro, y en la conducción de vehículos también hemos hecho cursos de diferentes tipos, como para tener una percepción distinta de cómo se comporta un auto. Bueno, para mí una de las características que yo siempre noté, que después lo adquirí cuando alguna vez yo empecé a hacer pruebas, no llegué a hacer un tester, pero he hecho pruebas también, que es la facilidad que uno adquiere para subirse y bajarse de un auto totalmente distinto de un automático manual, que es lo común, ¿no? Que hoy son muchos vehículos automáticos, y es como que lo manejas con una naturalidad que bueno, y como que lo vas descubriendo capaz que mientras estás haciendo unas cuadras, es un poco la práctica, ¿no? Sí. Walter Sí, tiene claro. todavía aún más formación mecánica, digamos, porque fue un colegio industrial y además incursionó también en ese mundo. Yo, la verdad que de mecánica no entiendo. Sí me doy cuenta cuando me subo a un auto si la dirección es dura, si el tren delantero es áspero o no. Y son cosas que vas adquiriendo. Pero y hablo de lo que me parece en lo personal el comportamiento de un motor, de una caja. No tengo el bagaje técnico de lo que pasa cuando levantás el capot y qué está fallando en un auto, porque eso es métier técnicamente de... Bueno, pero la otra vez se te inundó, te chupó agua el auto y lo hiciste andar. Lo sacamos adelante. Y era un cruce. Tuvimos un accidente el primer día del año, pero bueno, lo sacamos Pero a es flote. interesante lo que decís, porque cuando vos decís que comparás, básicamente lo que estaba diciendo, vos estás comparando autos, estás comparando segmentos, pero también estás transmitiendo tu propia sensación, que es absolutamente personal, Bueno, porque no deja de ser también una sensación, sos un crítico de autos también, ¿no? O sea, es una sensación personal, ¿no? Para mí lo interesante de eso, y es un desafío que siempre lo hablamos en la redacción, que cuando uno prueba un auto, tiene que tratar de hablarle al potencial comprador de ese segmento. Porque nosotros por ahí nos bajamos de manejar una Raptor y al otro día un Kwid y dentro de una semana un auto chino. Y no es lo mismo. Sí, La persona que lo va a comprar no es la misma. Hay que ver de dónde viene esa persona, ¿no? El poder adquisitivo. Sí. Entonces, está bien. Generalmente los autos de entrada de gama, los más económicos, son más rústicos, tienen menos equipamiento. Algunos son impresentables. Sí, pero bueno, claro. uno le está hablando a la persona que eventualmente pueda acceder a ese vehículo. Sí, Entonces sí. le tiene que contar los pros y contras de ese modelo en particular. Aparte, lo bueno de probar esos autos es que le encontrás cosas. Porque si vos te subís a un clase E y no le encontrás mucho. Claro, es que para mí es más lindo descubrir en un auto popular o barato las virtudes que entrar en un auto premium y Pero- encontrar una crítica, porque ya son pocas, digamos. Pero es un desafío. Sí, también es un desafío. En un Sí, auto pero- caro, además de ponerle, no sé, una Raptor que consume mucho y que es dura para la ciudad, no sé qué, algo más tiene que tener. Sí, sí. Entonces, Sí, y probablemente- está bueno encontrarlo
Pero hay que buscarlo, ese es el problema. Probablemente quien compre una Raptor poco le interese cuánto gaste, ¿no? Bueno, es como Por eso- cuando al deportivo dice, y las plazas traseras son chicas, y aquí Y capaz que- que a quién le claro. importa, ¿no? Si no va a llevar a la Claro. familia. Por eso digo, hay que ir contando de qué se trata el auto. Sí. Porque- Y con el tiempo, la experiencia de darse cuenta qué es lo que hay que mirar, Exacto. Sí, ¿no? también. qué es lo que hay que mirar. No sé, un auto familiar y el baúl es importante, el auto, Ujú. ¿entendés? Va a llevar familia, entra un carrito, entra un cochecito, vos que sos... Bueno, sos yo papá. cuando esto, un poco autobombo, cuando probé, cuando nació mi tercer hija en realidad, me vi en la obligación de cambiar de auto. Claro, no te entraba. Y estuve haciendo un análisis de mercado con el metrito a ver qué SUV mediano toleraba 5 boosters, 5 O sea, sillas tres infantiles. boosters. Tres. Dos boosters Y dos Un hue- personas. y una hue- silla ah. infantil. Un huevito, digamos. Un huevito, que después, bueno, mutó en silla. Pero Claro. más o menos el espacio es el mismo. Y la verdad es que hay pocos. Y sí. Fueron 3 o 4, terminé definiéndome por uno porque se dio la posibilidad comercial. Pero ese tipo de cosas es la que uno después ve y valora a la hora de probar un auto para una persona que, no sé, tiene 2 chicos. Claro. Bueno, las plazas Mirá traseras que grandes, etcétera. Interesante, porque fuera del aire yo le decía que yo empecé a comprar justamente esta revista, la Parabrisas, porque me había gustado la tapa de el Renault 19. Y yo decía, me gustan los autos deportivos, obviamente, pero no me mata, ¿entendés? Yo a mí me gustaba más un auto común y siempre me gustó, yo compraba revista en función de si eran autos que yo podía acceder, porque en realidad la fantasía que yo tenía en el año 93, yo tenía 15 años, era que mi viejo se podía comprar el auto. Yo decía una Ferrari, nunca le iba a poder comprar. En cambio, Renault 19 estaba bastante cerca de que mi viejo se lo comprara. Con lo cual yo quería saber, para ver, bueno, la idea era convencerlo y qué sé yo, ¿no? Había un trabajo ahí de Sí, el biribiri. biribiri. Entonces, cuanto yo más supiera, mi hijo también es fierrero, digamos, más podía convencerlo. Pero lo que voy con esto es que me parece que hay muchos tipos de amantes de los autos. El que le gusta lo deportivo, el que le gusta... A mí me gustan los autos, digamos, las pruebas de autos normales. Ujú. El Clio, como veo acá, el Gol, o sea, Mirá, acá hay autos una- normales. Acá hay una de ¿entendés? Twingos. Mirá el Twingo y Twingo. Corsa. Sí, ¿entendés? O sea, Algo- yo disfruto mucho ese tipo de pruebas. Hay algo que nosotros siempre tratamos de aclarar y transmitir, es que nosotros probamos los autos generalmente por una duración de 7, 10 días, dependiendo del tipo de prueba que hagamos y demás. Y los usamos. Y los O sea, usamos. No es que lo guardamos, hacemos la prueba y no lo usamos tenemos todo el tiempo. y no tenemos la bola de cristal. Yo te puedo decir, En esa semana en esa semana me gustó esto y esto. Después yo no sé si el auto a los 50.000 kilómetros explota, ¿no? Sí. vamos a traer a colación el DHP y todos los problemas Bueno, de es los que Igual Eurotech. nosotros- hay datos que te van preanunciando. Sí, O obviamente. sea, nombré Basalt, los tapizados del Basalt, señores, temprano se van a romper. ¿Vieron lo que son? Son Vos te das cuenta ya por más o menos por cómo es a mí me da la el impresión, gramaje. y que no se enojen los hinchas de Citroën, pero porque se enojan conmigo, me dicen muchas cosas feas en las redes, como ustedes saben. Pero hay vos ves el tapizado y a mí me da la sensación que no puede durar mucho, es muy finito, es una cosa... Sí, Entonces, berreta. Bueno, lo dijo usted. No, Pero quiero bueno, decir, esas cosas las pero vas también viendo. lo analizás en función del costo de ese vehículo, es decir, el ejemplo del HB20, ¿no? que estuvo muy de moda, un auto que no tiene mucho volumen, pero que ha tenido un buen precio Ujú. y es un, digamos, muy buen producto por el precio que tiene, ¿no? Pero ya es viejo el HB20. No Acá tanto. llegó viejo. Bueno, pero es Vos ves pero el diseño, así es un todo viejo- es un auto bastante Está buenísimo. moderno dentro no, de ese segmento. No digo que sea malo. Está buenísimo el auto, tiene un motor que parece que está buenísimo, anda bárbaro, acelera bárbaro, no gasta mucho. Está bien el auto. La calidad en general es buena. Pero es un auto del diseño, es viejo, es un auto de 5, 6, 8 años. Sí. Bueno, acá llegó en su tercera generación. Claro. Entonces el diseño vos lo ves y está como pasadito Está de bien, moda. pero vos cuando lo analizaste, porque ustedes lo analizaron, Sí. pensaron en, bueno, el que está buscando este auto, no está buscando el último diseño francés o y alemán. aparte también es más moderno que el Yari, porque el Yari también es Bueno, viejo, es el más Polo moderno, también. totalmente, sí, a, sí, a sí. excepción del 208, que es, Sí, que es digamos, un el poquito más modelo nuevo. al que apunta, es más moderno que el resto. O está Claro. más o menos en sintonía con el resto. Lo que pasa es que sorprendió porque nadie esperaba que Hyundai entre con esa política de precios a competir en la Argentina. Después Claro. veremos si en 6 meses se acomoda Sí. y vale lo que vale, porque además ese auto en Brasil se ofrece con otras dos mecánicas, una de 1 litro aspirado Sí. que es para el mercado interno El- y otra Un turbo, turbo, que ese claro. es el motor que supuestamente se está imponiendo en ese segmento. Entonces hay que ver si ese auto madura y incluso si llega la variante sedán, que era también otra de las Me hiciste expectativas. acordar de un tema. Tantos años hablando de potencia, de que el motor
figura no solamente en la tapa de la revista bien grandote, sino también atrás 1.6, 1.8, 2.0, 3.2, 2.3. Y ahora desaparecieron esos números. Se dieron cuenta que ya no están más el cubicaje, para decirlo, ¿no? Sí. Los centímetros cúbicos. Hoy aparece otro número que es incluso más grande, que tiene que ver con qué. Los newton metros Ajá. o los kilográmetros, como hablamos Sí. en parabrisas. ¿Y qué pasó con los motores? Se redujeron. Sí. Las Y tantos cilindradas. años que iban para arriba y ahora para abajo. Bueno, depende del mercado igual, ¿eh? En Estados Unidos siguen haciéndole culto Sí, a los eso- V6, eso- V8. Son modas, me parece, eso es de Volkswagen, pero no sé si ya me parece que Audi ya lo empezó a cambiar. Sí, Volkswagen, el grupo Volkswagen en realidad empezó a aplicar la nomenclatura en función de los newton metros. Lo que pasa es que después te quedan todos con la misma... Claro, son no, todos iguales, entonces, claro. bueno, 170 y 250. Y Claro. bueno, Stellantis también. Sí, Sí, el el 200. T200. T200. Pero después tenés las camionetas, la que es V6 te pone V6. Lo que pasa que yo creo que eso también va de la mano a esta nueva moda, veremos si es una moda o vino para quedarse, que es la electromovilidad, que ya no se habla tanto de potencia, sino de los newton metros y de la autonomía. Están variando algunas cuestiones a nivel mundial y bueno, las marcas, sobre todo las europeas, trabajan en bloque. Ahora, en el año 2000, ¿no? Cuando vos ingresaste y un poquito después cuando ingresaste vos, pensaste que en el 2025 el auto iban a volar prácticamente. Y ya se hablaba, ya hace un tiempo que se estaba hablando de todo el tema de la electromovilidad, de los autos eléctricos, etcétera. De Hidrógeno incluso se hablaba, ¿te acuerdas? hidrógeno Hidrógeno. también. Parabrisas fue una de las primeras que manejó se llamaba EV1, el de Chevrolet. Sí, Ah, sí. sí, sí. Y el título era ¿Auto o lavarropas? lo pueden encontrar en una revista. Y ya ahí se empezaba a criticar de alguna manera toda esta evolución, porque claro, hace 25 años la nafta y los V8 mandaban, y yo creo que en una gran parte del público siguen mandando, ¿no? Sí. Pero y que todavía hay muchísimo para discutir con el tema de la electromovilidad, porque hay un montón de grises que dan para mucho Es que el debate, el otro día estuvimos en un encuentro donde el presidente de una de las empresas más importantes del país decía, y la verdad que como que ahora, sobre todo en este país, ¿no? Que es tan especial, como que vamos hacia lo híbrido, ¿no? Y el auto que presentaron era híbrido. Ujú. Y habían echado al que había dicho que había que ir para lo eléctrico, ¿se acuerdan? Entonces, digo, bueno, probablemente haya que armar todo el calendario de, bueno, para cuándo es eléctrico, pero el problema que subyace para mí es que esos autos no transmiten lo mismo que transmitían los autos antes, o por lo menos lo que yo, una persona de... Y ya son cada vez más lavarropa, digamos. Sí. Es que cambió la dinámica de la industria también, porque ustedes se acuerdan cuando empezaron a insinuarse los autos eléctricos, el diseño de esos vehículos eran con la parrilla ciega, Sí. Sí. para mostrar de alguna manera que eran distintos a su versión convencional. El caso testigo es el app y el IAP, que acá nunca llegó, Sí, sí. pero bueno, había como una cosa distinta. Después, por dentro era incorporar pantallas. Hoy, como bien decís, entrás y es un... No quiero dar marcas, pero es un... iPad. Sí, es un iPad Sí, gigante. viviente. Y Claro. eso le quita personalidad porque de alguna manera todas las marcas empiezan a poner pantallas y se pierde el estilo o el diseño del auto que alguna vez... Y aparte la tuvieron. practicidad, porque vos querés bajar el volumen de la radio Sí, o tal bajar cual. la climatización. Tenés que- está, sí. Sí. Pero bueno, y también es un tema de seguridad. Porque, Por supuesto. Sí. Y bueno, eso no lo ponen. Bueno, de hecho hay algunas marcas que a nivel mundial dieron un paso atrás y volvieron a que Sí, sí. coincidan lo Ahora analógico con lo, Creo con que lo ya eléctrico. hace poco EuronCap ya anunció que va a empezar Va a quitar puntos. a quitar puntos a los autos que sean todo pantalla, Todo digamos, touch, que no sí. tengan. Pero bueno, hay que ver de qué tipo también, porque si le baja un poquitito. Sí, hay que ver los criterios también, ¿no? Claro. Porque siempre hay una letra chica en todo eso Claro. y... Le voy a hacer preguntas que tienen que ver con ustedes, ¿no? De viajes. Viajes que recuerden que hayan hecho. Mira, enúmerenos si quieren así, tipo uno atrás del otro. Países, para que se entienda, salones. Arranque el señor. Dale. Bueno, viajes que no hubiera hecho yo de ninguna manera, creo. Claro, si no fuera periodista. China 2 veces, Salón de Shanghái, ver fábricas de autos en China, ver cómo entender de alguna manera cómo en esa época por qué la calidad de autos chinos que recibíamos era la que era, y vos veías una línea de producción gigantes, pero infernales, y veías métodos de producción donde había algunos operarios que instalaban
un vidrio determinado con la mano, o sea, el pomo de pegamento y con la mano, y vos decís, claro, es por esto. Después hay otras que están extremadamente modernizadas con robots de todo tipo. Por ejemplo, la fábrica de Jabal tiene en torno a la fábrica, de hecho hicieron la fábrica y junto con la fábrica una ciudad donde viven 2 millones de personas. Es recontramoderna, tiene una pista, es impresionante. Bueno, fui Corea del Sur, Tailandia, Suecia, con el clase X de Mercedes-Benz visitamos todo el mundo prácticamente. Vos fuimos nunca se fabricó. Visitamos Suecia para ver el criterio conceptual con el cual iban, bla, 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 y estaba la famosa pick-up de la D20, era la D200. La de acá. Y estaba Dieter Zitze, el famoso de los bigotitos, muy contento mostrando la pick-up argentina, que nunca se fabricó. Después fuimos a Alemania a manejar los prototipos. Después fuimos a Chile a manejar las unidades reales. Un grupo de periodistas fue a Sudáfrica para manejar no sé cuál de ellas, de las pick-up. Con esa pick-up se recorrió todo el mundo y al final nunca se fabricó en Argentina, que iba a ser un... Bueno, hay algunas unidades dando vueltas. Sí, hay una en la planta de Rey del Pino. Sí. De que ahora era Zárate, supongo. Sí. No sé. No sé, no. Habrá que Con ver. este cambio de planes de los gerentes. No, viajes muy lindos. Pero, sí. ¿y qué fue lo más loco que manejaste? Uy, nunca lo pensé, la verdad. ¿Loco en qué sentido? No sé, que sea como un auto caro, que subieron 4... Bueno, en una pista rara, no sé. Yo tuve la posibilidad de manejar un Nismo GTR en Japón, volante a la derecha, en un autódromo, me dieron la llave, me pusieron la tarjetita en la GoPro, andá y divertite, di como 10 vueltas, parecía que estaba en Disney. Sí, claro. Cuando vuelvo, se me sube un japonesito, me dice, bueno, ahora vamos a ir a manejar por la autopista. Se me llenó de preguntas, Claro, porque además no estaba derecho. habituado al lado derecho, decía que era automático, no tenías que andar haciendo cambios. Pero nada, yo estaba preocupado por respetar las normas de tránsito y él me decía, gas. Quería que acelere. Bueno, eso fue una experiencia, la verdad, ¿En qué no muy dijiste loca. que fue? En Japón. ¿Pero en qué ciudad te acordás? Ahora no me acuerdo, No era porque era un Tokio. circuito que estaba como 1 hora y media de Tokio. Un circuito privado que lo prepararon para este evento y después fuimos a manejar por un centro urbano. ¿Autos deportivos que hayas manejado? Bueno, un Tesla cuando no eran deportivos, hace 20 años en Miami, que era una cosa impresionante porque eran chasis Lotus, o sea, la carrocería de un Lotus. Claro, un hélice era. Un hélice, claro. La tecnología Tesla, que en ese momento se hablaba de Tesla, pero no como ahora, ¿no? Obviamente. Y era un auto que hacía 0 a 100 en 4 segundos, una cosa así. En Miami, que no podés acelerar, con un gordo al lado que no te dejaba acelerar, hasta en un momento le dije, por favor, déjame acelerar. Bueno, yo te voy a decir cuándo. Y cuando me dejó acelerar fue una cosa realmente sorprendente, a pesar de ser un auto eléctrico. Y Ferrari F12 en el Autódromo de Buenos Aires, la maravilla. Y el Corvette, la primera vez que superé los 300 kilómetros por hora probando un auto. Ese es el de amarillo, la El tapa. amarillo, El Z06. que aparte vos vas, claro, vas acelerando con eso, sexta, de repente la bajás cuarta para que te dé un empujón, seguís acelerando como loco, y vos ves que el piso, que es de terciado, no sé de qué, empieza a ser así. Entonces desarma en cualquier momento, ¿no? Es hermoso, la verdad que eso es bárbaro. ¿Y vos qué fue lo más loco, lo más raro, lo más caro? No, bueno, caro hemos manejado Sí. Boxster, Cayenne, 18 Panamera, autos valen más que un semipiso acá por Libertad. Incluso el GTR Nismo es un auto que en su momento tenía casi 600 caballos, te estoy hablando hace 8 o 10 años. Puede Más ser. allá de que son profesionales, en algún momento dicen esto, si es que es como ni siquiera gente pagando puede acceder a eso, porque eso es lo que hay que entender. Hay gente que tiene mucha plata y tal vez no puede acceder a eso, ¿no? Por el lugar, por las condiciones, porque está promocionándolo tal vez la empresa y es raro que entre alguien de afuera, ¿no? Hay cosas que son que están fuera de catálogo. En una época, creo que fue en el 2000, hace 2000, sí, 2000. Hicimos una travesía por Tailandia con Jeep, con los, ¿cómo se llamaban? Los Cherokee, los primeros, los cuadrados. Sí. Todo también volante a la derecha, o sea, todo mal. Y por la selva, una locura, era una locura, realmente una locura. Parecía una película de Tarzán, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Increíble. Y eso, como decís vos, no es que lo puede hacer cualquiera, va y lo hace. Claro. En un viaje en Chile manejamos en un autódromo 18 Porsche, toda la línea Porsche, y como decía, anda.
Y era así. Bueno, a mí me pasó a propósito de eso una vez que fuimos a Wolfsburgo a conocer la fábrica de Volkswagen, que además es una ciudad, Es una dentro ciudad. de la ciudad es impresionante todo. Fuimos a un circuito, no sé en alemán si es Racing o algo así se pronuncia, que está pegado a una base militar. También, bosque, espectacular. En un momento que fuimos a manejar el IAB y otros modelos modernos, trajeron 8 autos clásicos. Había de todo. Y dijeron, ¿quién quiere volver manejando un auto de estos hasta el hotel? Eran como 30 y pico de kilómetros. Levanté la mano y cuando el grupito de mexicanos estaba organizándose a ver qué auto iba a agarrar, me fui con Marco Pérego corriendo a un Golf GTI, el primero, uno blanquito, y copamos la parada y nos volvimos manejando eso. Así que ¿Cuál yo era? iba ¿Qué Golf era? El 70 El 75, 75, ¿no? uno El blanco. GTI, El GTI, blanco. hermoso. El primer GTI. El primer GTI. ¿Vos tuviste Golf? Tuve Bien. Golf. Me acuerdo el de 2005. Me acuerdo de haber leído tu crítica del 2016, digamos, Claro, la séptima generación. Claro, porque fue la transición, pese a que en el medio no vino la hubo. generación que... El que 5 y el antecede. 6 no vinieron, No aparecieron, vinieron. pero no Que, vinieron que formalmente. tenía mejores prestaciones el 1.6 viejo que el nuevo. Que el Esas nuevo, cosas, sí. esa involución, ¿viste? Sí, es increíble. Claro. ¿Alguna vez les pasó algo con el auto? ¿Algún choquecito? ¿Algún romper llanta? ¿Chocar? Mira, ahora voy a contar esta anécdota que prescribió totalmente. La de la Ranger. La de la Ranger. Hacía muy poco tiempo que estaba en parabrisas, muy novato, uno también quería impresionar. Entonces, no me acuerdo qué época del año era, pero la gente de Ford nos dice, bueno, les damos una unidad por 3 días, pero el lunes la tienen que traer porque al otro día o esa semana el lanzamiento y tenemos 2 unidades para exhibir en el evento. Ok. señor- Una aclaración. A las revistas les solían dar los autos antes para que tuvieran las imágenes. Claro, altamente. para que sea tapa al momento Claro. de que se presenta, etcétera. El señor estaba de viaje en el Salón de Ginebra, Augusto estaba no sé dónde, Cristian estaba operativo en Salta, Jujuy, quedé solito. Entonces voy con el fotógrafo a hacer la producción. Como siempre, probamos, hicimos las mediciones, paramos para comer, estática, doblando, que esto, que lo otro, pero faltaba la fotito de rigor, Saltando, el claro. salto, ¿no? Entonces, yo quería volver con la foto espectacular, Mirá lo que porque hice. además iba a ser la tapa. Qué fotón. Qué fotón, claro. Bueno, estábamos en San Miguel del Monte y después de deambular por un largo rato vemos que había una pista de cuatriciclos o de motocross medio abandonada. Había quedado como el surco del circuito con una lomadita. El fotógrafo Martín Arias, le mando un saludo si nos está escuchando, que era muy fierrero y le gustaba cebarte también cuando hacía la foto, me dice, andá, venía a fondo, saltá y te agarro en el aire. Perfecto. Tomo distancia y claro, la distancia que había desde donde iniciaba la recta hasta la rampa no daba para que tome tanta velocidad la camioneta y el salto sea espectacular. Entonces yo me paré arriba del acelerador y cuando estoy llegando me arrepiento y fueron como 1,5 segundos de dudas que bajé el acelerador. Bueno, cuestión que salto, pero la camioneta cayó así. Se rompió la parte de abajo del paragolpes que era cromado y Claro. tenía unos plásticos. Era la Ranger el último rediseño de la De generación la esa. generación nueva. Claro. De hecho, De la vieja, después te consigo las fotos porque cuando ves la secuencia estoy con las caras así. Si mal no recuerdo, en la foto de apertura me mirás y estoy con una cara como que me la estoy te por pegar. rompí. Bueno, Lo hubieran blureado. claro. Bueno, cuando bajé me quería morir. No era grave porque se había doblado a penitas del paragolpe, que era cromado y le faltaban los plásticos de donde iban los antinieblas, que esa unidad no lo tenía, bien. etcétera. Bueno, La volví. fuiste a buscar por ahí. No, volvimos, yo amargadísimo. Y después, bueno, por gestiones de gente conocida pudimos subsanar en tiempo récord todo y entregar la unidad como Dios manda. Pero en ese momento Transpiraste. fue como... Y- Igual eso no quitó que después, cada vez que vamos a hacer fotos, quiera de vuelta el saltito Claro, no, obvio. o la foto Hay que ¿Pero espectacular. ¿hay un truco para hacer el salto de las pick-up? ¿O tiene que haber tipo... Depende de la pendiente, porque hemos hecho fotos en lugares donde uno a simple Tipo vista... las vías suelen ser, ¿no? Sí, es peligroso porque si Claro. agarrás una irregularidad podés quedarte Claro. con el tren Sí, delantero pero- como parte Ah. de la Hay vida. veces que es poca velocidad. Hay veces que sí. En realidad el salto no tiene que ser muy alto porque inevitablemente tenés el motor adelante y se va a caer. Claro, por Claro. un tema de inercia. Se va a clavar, pero tiene que ser breve el recorrido Claro. y muy rápido y el fotógrafo tiene que ser
muy Muy bicho, tiene que preciso, sacar claro. el cuadro en Claro. ese momento. Porque ha pasado de sacar fotos que son espectaculares y después cuando las mirás no está en foco, se movió, Claro. entonces bueno, tiene Bueno, su... la de la Ranger que está por ahí, Está. donde está Cristian, claro, esa camioneta está saliendo de adentro de un pozo. Ahí estamos en una cantera Ah, mira. y Sí. Cristian la metió A ver marcha si- atrás. Ah, como que la hizo caer. La hizo, no. La hizo toma caer es- y salió. claro, hizo un recorrido Eh, y salió saltando hacia adelante. Pero, claro, conocemos ese lugar. claro. Es Cristian, además, que la verdad que él tiene un timing completamente distinto para las camionetas. Sí. Y bueno, es una situación particular. Pero una camioneta cualquiera en un tramo, digamos, llano, tiene que encontrar una protuberancia, algo, y tiene que ser breve el recorrido. Tema Si no, no. autódromo, que ustedes habrán ido miles y miles de veces del autódromo. ¿Cómo se prueba el auto en un autódromo? Porque ahí lo puedes exigir a, justamente, voy a decir una obviedad, ¿no? Es una pista donde están todas las medidas de seguridad, no vas a chocar a nadie, pero puedes dañar el auto y esto Sí. de llevar el auto a la máxima exigencia te puede dar un susto, ¿no? No llevas cualquier auto de autódromo. La idea es probar un auto Sí. que se pueda desempeñar bien en el autódromo. No, y que además en una ruta no sería inseguro Lo- probarlo. Lo podés llevar para hacer Es un Mustang, por algunas ejemplo. claro. Y Mustang, Bueno. el Box. Me acuerdo otros una vez que autos, fuimos, ¿te acordás? Hicieron un cuádruple comparativo, que era un Mercedes, un CL, un En Dolores. el E300. Sí. Era como muy variado. Estaba el Sirocco GTS, Era fin un de vida. comparativo de no conceptual, deportivo. sino desde la deportividad. Estaba la Toyota 86 y el Megane RS. En RS. Me acuerdo que yo me di una vuelta con todos. O sea, dejé el Mercedes para el último. Y había salido con el Megane RS. Y el Megane RS tenía el chasis cap que doblaba con diferencial autoblocante. Era un caño. Era un el auto de auto. carrera. Sí, totalmente. realmente. Yo, claro, viste, ya venía medio cebado del Sirocco GTS, todo con el Megane doblaba, pero perfecto, era un Scalectric el auto. Y después agarré el Mercedes, y claro, viste, transferencia de peso, todo, nada que ver. Otro chasis, era más largo también el Claro, auto. llego a un retome, viste, medio lento en el Autódromo de Dolores, y cuando voy a meter la trompa, veo, viste, tanteo qué velocidad venía, digo, entro, pero perfecto, viste, porque había frenado un toque, doblo, empiezo a doblar y el auto seguía derecho, viste, seguía derecho, y bueno, tuve que levantar, me fui afuera, pero claro, ahí dije, claro, este auto no dobla como el No, ni cerca de aquel. No, ni cerca. Pero bueno, esas cosas por ahí las vas ese mismo día y las vas viendo conforme vas manejando y vas sintiendo Es así. todo lo que va. Yo una vez probé en el automóvil, hace poco, relativamente poco tiempo, el auto mío, ¿no? Me invitaron a un evento de la marca. Entonces, claro, y vos decís, pero se la banca, pero puedes decir, sí, pero la goma la estoy... Claro. Son mi goma. Sí, eso, olvidate. Bueno, cuando te prestan algunos autos, en el caso de Ford, me acuerdo con el Mustang, había una letra chica en el contrato como dato Cuiden de la goma. No quemen las gomas porque en más de una oportunidad le han devuelto autos con... Sí. En realidad Con los todos pelitos. dicen, sí. El Camaro también. Y yo El me acuerdo Camaro. una vez haber ido a buscar un M5, un BM, no me acuerdo exactamente. Subimos y nos bajamos a la autopista para devolverlo. Pues lo habían matado, Y que matado. ya se le sentía que estaba como Estaba cuadrada. roto, no andaba. O sea, no andaba. Lo habían matado porque lo habían usado, como tiene el famoso launch control. En ese momento recién empezaba. Lo remataron con eso y terminaron rompiéndolo el auto. Así. ¿Alguna vez se pegaron algún sustito con un auto que, no sé, se le fue... volcaron, que se chocaron, algo que algún susto realmente? No, por No. suerte no. Sí, alguna que otra vez. Me acuerdo en un viaje con Cristian a San Juan, venía manejando un Corolla cerca del Valle de la Luna, que la ruta es como como Ondulante. si fuese ondulante, pero es una recta bastante larga. Y en un momento, no sé, nos distraímos, qué sé yo, y seguimos largo en la curva. Así que no venía nadie, nada, corregimos ahí, pero... Era todo muy parecido. Era todo muy parecido a la fisonomía, pero no, que recuerde, no. Yo tuve episodios parecidos al de Ale, pero no saltando en ningún lugar. Para hacer una foto sí, pero era un día, ya habíamos terminado de hacer las fotos hace mucho, antes de entrar en Parabrisas, habíamos terminado de hacer las fotos, no había nada más para hacer. Y era un día, veníamos por San Isidro, no me acuerdo, y era un día que el río estaba lejos, había mucha playa. Entonces le digo al fotógrafo, ¿y si hacemos una fotito más acá con la ciudad de fondo, no sé qué? No, ya está, me dice, olvídate, dale, vamos a hacerlo. ¿Para qué? Me metí en el río, mal, no puse los cubos, ni hice nada, se clavó la camioneta, no la voy a sacar,
5 de la tarde empezó a subir el agua. Y yo estaba dentro de la camioneta con el motor encendido, acelerando un poquito para que no me No entre se agua. ahogue, claro. Exacto. Y hasta que al final vino un flaco. Todo esto lo hago breve, pero pasaron, no sé, 2 horas, una cosa así. Yo estaba al borde de morir ahí instantáneamente. No había nadie en la playa, en el costado, había una parejita tomando mate. Disfrutando cómo este tarado está en el Y medio el de la- fotógrafo, claro, como este tarado, nunca mejor dicho. Y el fotógrafo se acerca hasta los pibes y dice, no sé, yo creo que puede venir mi primo, no sé qué. ¿Y dónde vive? En Quilmes. Estamos en San Isidro. Bueno, como te digo, a las 2 horas aparece un flaco, un Defender 90, no sé de qué año era, del precámbrico, viejísimo. Y el tipo me sacó con unas lingas, metió el malacate y se cortó el primer tirón. Y después lo arregló, qué sé yo, y me terminó sacando. Cuando miro, está todo lleno de gente aplaudiendo, todo. Una estupidez. Había venido un automóvil club y el tipo del automóvil club mirando de lejos, ¿viste? Porque diciendo, ¿Y llegó a entrar agua o algo? no. O sea, entró un poco, pero hasta ahí. Pero igual el agua venía, pum, me golpeaba. ¿Y vos qué pensaste? en ese Pensé que me momento? moría. No me podía bajar ya porque estaba arriba de la camioneta y el Claro. agua me empujaba así y la camioneta se movía. Bueno, algo parecido Una locura. ocurre en el verano en Sí. Pinamar. Bueno, y- hay una industria de rescate de autos Sí, con, sí, con sí. los Jeep Pero pica viejos, esto hay no- alguna estanciera que dando vuelta en la Sí, zona de Gesell. pero eso no fue de canchero ni nada. Claro. Digo, por cubrir las fotos, y dice, uy, qué bueno va a Sí, quedar esta foto. mayormente los accidentes o inconvenientes son producto de esto, no por andar haciendo Claro. locura. Hablo de lo personal, como yo entré siendo un pibe, digamos, tenía 21 parabrisas, siempre tuve como ese cargo de conciencia de no salir con el auto de noche. Por miedo a que me pasara algo, porque si te pasa algo con el auto de noche, lo relacionan rápidamente a que Y te sí, fuiste sí. de joda. Claro. Entonces, como política personal, jamás salía con el auto de noche cuando era chico. Hoy ya es distinto porque Ahora ya a, sos a lo sumo, si me revisan el auto, Padre. tengo Pañales. pañales, cambiador, etcétera. Pero en esa época tenía el temor ese, no había manera de manejarlo de noche. Y ruedas sí deben haber roto unas cuantas, ¿no? Sí, Cubierta. sí, lamentablemente sí, se rompen. Y nos han afanado también. Sí, también. Y se rompen de formas tontas. Bueno, ¿sí? por eso cuando a ustedes critican tan habitualmente el tema de la red de auxilio temporal, sobre todo en nuestro país, y es casi como un lugar común, trillado, ¿no? La galletitorio, qué sé yo, tiene que ver con esto, ¿no? Que se te puede romper una cubierta en un pocito nomás si es un perfil bajo, Bueno, ¿no? yo tengo discusión con mucha gente en el buen sentido de la palabra cuando hablas de tal auto y le digo, mirá que eso no trae rueda de auxilio o trae el kit compresor. Ujú. Ah, no importa. Está bien, porque el auto que compras vale arriba de $50.000, es un autazo, pero el problema es que te pase eso estando en la salina de vacaciones con tu familia, Sí. no hay dinero que te subsane ese mal momento, digamos. Y muchos autos en el vano del baúl tienen espacio suficiente para colocar un neumático. Incluso a veces uno del mismo tamaño del original. Sí, es por un tema de costo. Que Es claramente un tema de Claro. costos. Entonces, la recomendación lógica es que sacrifiques un pelín de baúl para poner un neumático como Dios manda y bueno, el día que tengas un inconveniente puedes salir del paso Sí. de manera rápida. Porque la realidad es que en las rutas argentinas tampoco es como en Europa que tenés una gomería cada 50 kilómetros y si lo hubiera no necesariamente tiene la medida del neumático de tu auto. Entonces, Claro. otro eso sí, detalle es otro más problema. a tener sí. en cuenta. ¿Qué autos les gustaría? ¿Les gustan los autos clásicos? ¿Les gustan los autos más antiguos? Sí, a mí me ¿Qué autos te gustaría comprarte o que mirás y tenés recuerdos? Volvo P1800. ¿Volvo? El 1800. Mira, me parece que hay uno por ahí que me parece haber visto en algunas revistas viejas, me parece. Ahora Ese lo voy a es buscar. un BMW 2002, Sí. en fin. Ah, bueno. Ese tipo de autos, que pero- coincide. Hubieras negociado con el señor Sí. que tenía uno. Sí. A mí el auto que me volvió loco siempre es el Mazda Miata, Este no, porque este es muy... Ah, sí. la Coupé. claro. El tema es que entras a Mercado Libre y ves precios que Sí, hoy en día. incomprables. No, el otro día un amigo me mostró un auto que yo no sabía que estaba en Argentina, un Aston Martin DB5 Cabrio. Y acá está todo Volvo. Fíjate que capaz que algún Volvo encontramos. Ahí encontramos. Un DB5 Cabrio que fue la unidad que usaron en el Salón de París cuando presentaron el modelo. No sabes ese auto que es. Mira, estaba acá. Está acá. Hermoso, pero además tenés que escuchar el motor, lo perfecto que está. Es
No lo puedes Pero creer. ese ya tenés que tener una... No, una moneda, olvidate. pero- Sí, sí, pero- igual el Volvo P1800 también, ¿eh? Pero vos tenés recuerdo de autos cuando vos eras chico o cuando eras joven y tenés como ese fetiche, porque a mí me pasa, por ejemplo, con los autos de los 80, ¿no? Ujú. Tengo como ese tema. Porque cuando yo era chico era un auto que me gustaba tener. De hecho, no me gustan los autos más viejos y lo de los 90 puede ser, pero es como que, bueno, cuando yo era chico, cuando era adolescente y me agarra a mí en esa época, entonces me gusta todo lo que es Serie 3 de BMW de los 80, Claro. de 30, 21, bueno, tuve, Sí, sí, sí. Mini Cooper, me gustan mucho los europeos sobre todo, ¿no? Digo, ¿te pasa eso a vos también con la época de cuando vos eras joven y eso, de autos que querías tener y tal vez no podías en ese momento? Sí, claro, me gustan. Hay muchos autos que todavía me gustan y que algunos incluso que he tenido y que me gustaría volver a comprar alguno en algún momento. A la gente va a pensar que estoy loco, pero por ejemplo, yo un 504 XSE me encanta. Es un auto bárbaro. La verdad es que cuando tuve uno que era viejito, ya estaba bastante detonado, un auto bárbaro, andaba muy bien, todo perfecto. Pero bueno, son gustos que te quedan por ahí un poco con esa cosa Bueno, de porque- con esos obvio, chicos. Porque hay algo ¿no? de Esos nostalgia. jóvenes. Sí, sí, por obvio. supuesto. ¿A, que sí. a vos, Ale? Bueno, el Mazda Miata es el que te dije recién. Después, más de los 90 para acá, bueno, hay algunos modelos. En el Miata no te van a entrar los... No, los chicos. eso es para salir solo con mi mujer. Claro, güey. Un que ya va a pasar a ser clásico, pero no tanto. El 206, el primer 206 que llegó, para mí es un auto que Sí. no pasa de moda. No, no. Lo veo hoy, el diseño de ese Y un auto. GTI, ¿viste? Un GTI. Sí. El 205 Cabrio, me acuerdo, tenía una Sí, tía que claro. lo tenía, CTI. que Claro. una Navidad nos sacó a pasear, y era El CTI, que era como el GTI. que era como el GTI, Claro. uno gris con la Tele. barra negra, era divino. Además eran los franceses. Sí, sí, sí. Bueno, eso el era- Renault 5, o sea, hay un montón de Sí, autos hay- de la historia. Por Bueno, esa decirlo época de los eso 80 y me encantan casi Bueno, una todos Coupé los autos. Fuego Ah, mira. también. Más es racional. un auto más ¿Cuál fue tu primer auto? personal o de la familia. Bueno, dame los dos. Bueno, es el que me compré por motos propio fue el Golf, pero Era un MK4. el MK4 el 2000, brasileño, 2005. Ah. 2005. Ah, porque había algunos alemanes, primeros eran 99, alemanes. Claro, del Y 99 al 2000 y piquito Ah, vinieron sí. alemanes, después no sé si un No, ya- Darso, Pues ya llegó de Brasil hasta De el Brasil. 2003, por ahí. Sí. 2000. antes de que lo reinen con ese restyling. Después le hicieron restyling ese que se parece al Bora, digamos, Sí, ¿no? no, Sí, no, sí, no, sí. no es lindo, no le No. quedó bien. Eso no. 4,5 le dicen. No, mi viejo tenía un Super Europa familiar que, bueno, quedó... O no hay 80 mucho y- familiar. no, era super- celestito. 84, 85 por ahí. Después que tuvo... Bueno, ahí tenés un 128 GABA. Bueno, el Ponele, 505 que aprendí a manejar, que era el auto del mismo color, marroncito, Este. medio... Ah. sí, un color raro era, Sí, estaba bueno. no sé ese nombre. Me acuerdo de este auto que las butacas delanteras eran 2 sofás. Y el tapizado ese El que se tapizado te de pegaba. tela, sí. Cuadrillé, ¿no? En verano te picaba No, no porque te era subas como en un- verano, claro. Era como un pantalón cuadrillé, Era un corto. cuadrillé finito. Era propio de la época porque los Fiat también tenían así Era ese como un tramado. tapizado de y un que parecía pseudo de- tweed, una cosa así. Sí, sí, acá está, mira, a A ver si ver se ve. si encontramos. Se llega a Esto ver, es pero periodismo bueno, verdad. Obviamente blanco y negro, pero ve que ese Claro. cuadrillé, Sí, el Que- volante era gigante. que hasta tengo la sensación del roce con la pierna, que era como que te picaba un poquito. te ¿viste? Sí, pica, claro te que te pica. picaba de Sí, lana. sí, sí. Si paga con pantalón corto, no. No, va. por eso. Bueno, después un Torino. ¿Quién, Sí, claro. quién no quiso? Un Por Torino. supuesto. Un Torino. Torino. Me acuerdo de mi abuelo en su momento entregó uno que estaba bastante bien en la época del plan canje. Ah, para bueno, sacarse un 504. mirá. Si nos Hablamos escucha, del tema sí, de- es Moxo escucha esto y se muere, pero ¿Tu primer auto cuál fue? 504. Un 504. Sí, sí, sí. O sea, tenés ahí un tema con el 504, ¿te Sí, gusta? sí, claro, sí. Sí. Por ahí lo tuve que vender. Sí. ¿Cuál era tu primer auto? Mi primer auto fue un Fiat 125. Acá en la competencia me lo dejó mi viejo. Estaba bueno, pero bueno, yo era chico, lo tenía a disposición, digamos, porque mi viejo tenía otro auto. Y bueno, después lo vendí al poquito tiempo. Después me compré un Escort, ya ahí ya hiciste un salto. un progreso. Pero el Claro. Fiat me acuerdo, incluso ahora que por ahí, viste, siempre busco un 125 a ver si... Porque, viste, uno le queda el... Sí, sí. Uno siempre vuelve al primer amor, ¿viste? Tiene Sí, ahí sí. algo de eso, ¿no? Automovilístico, seguro. Sí, 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 sí. Claro, ¿no? Después con gestiones. Bueno, un Twingo. Ahora bueno, que lo ves, iba a ir es a un eso. auto. Ese el icónico. Twingo. Ese el Twingo. dámelo para la ciudad, ¿eh? Hoy. Dámelo. Sí, sí. Un auto bárbaro. Muy ¿Qué, Excelente. bueno, autos de ese estilo. A ver, Twingo en su momento, el K, el Lab también, Sí, ¿no? sin El duda. primer Corsa
Que tenía ¿El los cortito? paneles de las puertas con Con alfombrita, tapizado. que era Bueno, otra calidad ese auto. Para mí el ¿no? primer Corsa sedán, un GLS con el 16 Ese válvulas era con- hermoso ese era auto. con pana ese, ¿te Sí, acordás? Por sí, dentro? con pana, todo pintado color carrocería. Tenía como una Llanta computadorita. 14. Tenía computadorita, ¿te acordás? Ahí arriba en el tablero. Sí, tenía la hora, la temperatura y la radio. Computadorita le mandaba. Y sí, Y bueno, Sí, sí, está para bien. la época era el salto de Claro, modernidad, eso el era display todo. digital de... Mira, Después ya el Vectra me acuerdo que era una locura. Vectra ¿Cómo me era- gustaba el Vectra? El Vectra era un auto alemán. O sea, venía. No, pero este me parece que no era alemán, era No, brasilero. no, pero Era- el Entonces, desarrollo claro, era, ah. era Era de Opel. Opel, era sí. Opel, sí, claro, y entonces, además era un auto que en Brasil se armaba, pero con un montón de piezas. Sí, de hecho, ese alemán. auto El traía un Vectra- equipamiento descomunal para la época. Ese sí tenía computadora que Claro. te Sí, sí, sí. decía hasta si se te había quemado una luz. Sí, todo, estaba después muy se Después vino el quemaba. Astra, Sí. Claro. que lo sucedido. Y el Zafira. claro. Zafira de todos esos Buena más o época menos. esa de Chevrolet. Sí, Mira, claro. no la traje, pero tenía la revista que era cuando había vuelto el... No la traje. No, esta no es, la del Corsa. Ahí está, mira, el Corsa, regreso, ¿cuál? el ¿Dos? regreso, mira, ahí está. Fíjate dice, enumerámelo porque no me acuerdo. ¿Qué Y dice? porque llegaba el Vectra, el anterior al que estábamos hablando, el primero, el Monza, el Omega y el Cadet, que yo tuve un Cadet después. Claro. Mostralo, a ver, mostralo si se ve, fíjate. Espera que acá- Mostralo espera que voy a buscar adentro, a ver Ahí si está. está la nota. Era el 94 esto, ¿no? Más o menos. Más o menos, Vectra, claro. Bueno, este es el primer que Vectra. se vio poco de este Sí. Vectra. A mí el que me gustaba era el otro que venían con los Y este espejos aerodinámicos. Era el Omega también. El Omega. Mirá el Omega que lindo. Mira, 36 lucas costaba. Mira acá, ojeando. Que este era la- Ah, Eso, mira, esto Característica propia de parabrisas. Sí, sí. Esto se dejó de hacer Mirá. hace mucho tiempo por una cuestión de costos De también, costos. que se desarmaba el auto íntegramente después de hacerle 50.000 kilómetros. Sí. Ujú. Y es algo que lo sigue haciendo Cuatro Rodas en Brasil. Pero Parabrisas compraba el auto para Yo me acuerdo que probarlo. ustedes compraron un Orion Ujú. rojo y creo que también un 19. Un 19 primero, 5 puertas, me me parece. color Bordeaux era. Sí, yo en algún momento dije, no sé si lo hablé con ustedes o con Brugo, que es, o con Russo, no me acuerdo si fue con Russo, creo que está. Russo época, era, Sí, sí, también. Russo, Víctor que decía- también trabajó. Claro, creo que era de esa época, decía, che, ya se iban a avivar, porque el tema era el service postventa, ¿no?, del auto, que era que, bueno, si se dan cuenta que son los de parabrisas, le van a hacer, no sé, todos se lo van a ajustar el doble, ¿entendés? Y yo creo que en un momento se tiene que haber avivado, porque... En un momento decía que le hicieron el tren delantero sin cobrarle nada. Claro. Salió Porque- mejor que 0 kilómetros del Porque taller. se supone que era un auto que realmente no había un acuerdo comercial, era comprado, claro. era comprado por afuera y... Se hacía así. Claro. Ellos compraban, en esa época compraban el auto y lo probaban porque también era un poco la política de Cuatro Rodas. O sea, era todo así. Se hacía de esa manera. Y desarmar para el desgaste del auto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, que eso está bueno porque cuando lo agarra un mecánico o alguien más entendido en la materia, ve el desgaste natural que tiene determinadas piezas. De hecho, me acuerdo que con René creo que fuimos a hacer un comparativo de autos chinos, ¿te acordás? Con el Tigo 2, que era un hatch Sí, sí, me levantadito. acuerdo. Y hacía menos de un mes lo había probado Cuatro Rodas en Brasil y la nota del test era que se les había roto el pedal del freno en la prueba. de lo, Ah, de bueno, lo berreta cosa- que estaba ya fuimos condicionados. Digo, este tipo de notas eran Inconcebible. testigos de Sí, todo, sí. de todo eso, Bueno, ¿no? De lo- hablando de los chinos, que vos lo mencionaste recién medio al pasar, ¿no? Los primeros chinos que uno recuerda, Chery Cucú... El Tigo, el Tigo a secas. Sí. ¿Qué más? A ver. Bueno, me acuerdo una vez probando, ¿te acordás? El frenado del Cucú, el Cherry Cucú, la segunda generación, ¿te acordás que saltaba Sí, sí, sí. frenando? Pero parecía que se desarmaba ahí en el momento. Y Fue se- una sensación ¿Se acuerdan bastante... El Chili Panda. ¿O Sí, qué era? también. sí, también. el Bueno, osito panda. Con ese auto, a mí me pasaron cosas rarísimas. Le sacabas la llave y seguía andando. El motor seguía en marcha. Pero como te no sacabas cortaba el la llave, contacto. No no cortaba. cortaba. Y de repente ibas andando, que el tipo se paraba. No andaba más. Entonces tenías Bueno. que tirar un costado, ver qué pasaba. Nos pasó Ah, en loco. el Cherry Face, que era un Sí. poquito más grande que el Cucú, subirte a ese auto y el olor a plástico. Todo espantoso. De Eso- reta, eso es era veneno. como estar en una Claro. juguetería. Sí, sí, sí. De 11. Claro, esa que traen todo en un contenedor sin mirar, era Sí, así. sí, y estaba el sol peor, ¿no? Sí, no, olvidate. Eso Bueno. es peligroso. Ojo, hay que tener cuidado con eso en serio. Es peligroso si tenés Sí. un auto de esas características, no hay que dejarlo al sol. La combinación de la temperatura con el plástico es venenosa. Lo Un mismo tóxico. que Ah, mira. te hace mal. Lo mismo que, por ejemplo, si tienen pavas eléctricas que no sean de plástico. Claro. Porque eso no está bueno, ya que estamos un servicio para la comunidad. Muy bien, Está siempre es servicio. Bueno, y los chinos hoy, ¿no? Que ustedes ya habrán probado, ahí en una etapa hay un Jabal, pero probaron seguramente Beijing, qué sé yo, no sé, Chili, todos los chinos
que están realmente a un nivel ya realmente muy competitivo, pero todavía la gente les tiene como cierto Es miedito, que ¿no? el miedo es lógico y tiene que ver con el tema de la postventa y cómo se deprecia ese auto al momento de salir del concesionario. O sea, no el producto en sí, sino después qué No, pasa porque el después. producto en sí, hay mejores y peores, lógicamente, pero si uno ve estos últimos modelos de bike, no hemos probado todavía esos modelos, pero sí de Haval, etcétera, la verdad que no tienen nada que envidiarle a autos de su clase. Incluso ofrecen hasta cosas que te Sí, sorprenden en equipamiento, en Por ejemplo, calidades. por ejemplo. No sé, a mí de Haval, este H6, que este es el restyling o la generación superadora de la que vino en su momento, ya me pareció un auto muy respetable. Tenía todo digital, parecía un Audi adentro. Claro. Incluso creo que tiene componentes de estas alianzas que hacen los chinos con marcas europeas para jerarquizar un poco eso. Lo que pasa que para mí lo que se da es que mejoraron los chinos, es cierto, mejoraron sus productos, y las marcas generalistas cada vez están peor. O Sí. es como que los desarrollos son cada vez más efímeros, hay menos inversión. Hay unas cosas que tienen que ver con la política también de desarrollo que tiene China. Ustedes piensen que cómo se van dando las cosas. Hace mucho tiempo, cuando empezó la industria china hacia afuera, porque la industria china hacia adentro tiene un volumen descomunal hace años, no es nuevo eso. Cuando empieza a ser hacia afuera, ellos están haciendo un traslado de la mano de obra de la parte rural hacia las ciudades. Vos pensá, y esto lo digo con todo respeto, muchos chinos que por ahí estaban cosechando arroz en la ladera de la montaña, donde fuere, de repente se encuentran con que tienen que ajustar una tuerca y no sé qué. Bueno, ese personal que antes no sabía hacer ese trabajo, hacía los autos que nosotros hoy consideramos que son malos. Con el tiempo se fueron especializando, se fueron perfeccionando, profesionalizando, y ahora ya tenés las dos cosas. Además de eso hay que tener en cuenta que fueron contratando diseñadores europeos, fueron haciendo alianzas con proveedores europeos o de otras nacionalidades, por ejemplo, con algunos de Estados Unidos, en donde tienen muchos problemas, pero los chinos van a entrar en Estados Unidos. Sí, Sí, Bueno, pero el ejemplo más claro para mí es la Ford Territory, ¿no? Claro. O Territory, como dicen. Pero vos te subís a una Territory y es un auto chino. Te sentás al volante y no es un Ford tradicional. No es una Bronco Sport. No es una Bronco No. Sport. Entonces, Pero esta está buena, está bien, A está ver, buena. hay que Esta aclarar, generación ¿es tiene el más- único vehículo que vende hoy Ford de China? ¿Es el único que vende de China hoy? Sí, y es, el, hoy. que, y es Hoy. el chino que más se vende, además. Porque vos No, podés- ese es el auto extrazona más importado. vendido de la Y Argentina. además el chino me vende. Lo que Totalmente, pasa es claro. que en esta segunda generación de Territory ahí se ve más la mano de Ford. Intervino más justamente para no descuidar eso. Pero fíjate vos cómo se ha dado la dinámica industrial a nivel mundial, que todas las marcas en algún momento, sobre todo de la pandemia para acá, tuvieron que ir a meter la cola a China porque era la única manera de subsistir comercialmente. Porque imagínate en un mercado de 30 millones de autos por año, tener el 3% de market share, a vos ya te Sí, representa sí, sí. ingresos descomunales. Yo lo y que perdón, y lo que ha hecho China durante estos últimos años, muy inteligentemente, para mí, dos cosas. Primero, haberle obligado a cada empresa que quería fabricar autos allá y participar, invertir de manera conjunta con una empresa local. Claro, que se asocien. Punto digamos. número uno. Y punto número dos, como ellos no tienen historia, las fueron a comprar afuera. Claro. Hoy fueron adquiriendo Volvo, Bueno, Daimler. Hay una bueno, imagen muy etcétera. característica de ustedes que tuvieron muchos salones de automóviles, de ver a los chinos, ¿no? Que están acostados, tirados, midiendo. No verdad. es ilegal, pero es absolutamente incómodo, ¿no? Que Pero Los- los para indios vos también. para vos que querés sacar fotos, tenías siempre a un chino Sí. o alguien metido ahí tomando mediciones. Bueno, ahí está. Ahora los autos chinos están son, buenos. son iguales ¿Listo? que copiaron y mejoraron. No, eran sacando fotos, filmando. Había otro con una planilla que era un Excel así, que iban tachando medidas. Medían el entreejes como si no estuvieran la ficha técnica para corroborar de que lo que Claro. decía Citroën era la realidad y así. Tengo una anécdota muy graciosa en el Salón de París. Estábamos en el stand de Citroën viendo la nueva Berlingo por entonces, que acá no llegó, viste que es la Camper, creo que le llamen. Y había dos chinos que estaban ahí. Y con el polaco empezamos a hablar entre nosotros, a filmarnos.
y me decía, mirá, acaban de hacer la futura Chinchulín, no sé qué hizo. Y en un momento se da vuelta, ¿qué pasa? Me dice. Nos quedamos pálidos, seguimos caminando, haciéndonos los distraídos. Pero bueno, evidentemente, además manejan todos los idiomas, todo, absolutamente todo. Pero bueno, el producto de eso ya se ve. Es, yo lo que digo es, si la Territory no tuviera el logo de Ford, no sé si se vendería tanto. Y al revés, un producto chino que tuviera el logo de una marca generalista, Volkswagen... Mirá, si la primer Chery Tiggo hubiese tenido el logo de Renault, de Chevrolet o de Ford en la trompa, probablemente hubiese sido... Porque la ecuación calidad-precio-producto que tenía ese auto, la verdad que era... Sí, el tema también está en la seguridad que a uno le da comprar una marca desconocida. Claro. Y ya los años de historia que hay, que no hay... Bueno, ¿Y qué significa para vos también comprar una marca? Porque vos compras una marca porque te gusta la marca o compras porque te gusta el producto. Digo, ¿vos compras porque querés un Audi o porque te gusta ese Audi? Pero en el caso de los chinos, vos tenés que comprar, si se me permite la sugerencia, por la cobertura que vas a tener. Porque olvídate del viaje al norte, vos vivís de capital y te fuiste al norte y te pasa algo. Dejemos de lado eso. La gente que vive en otro lugar también tendría que tener la posibilidad de comprar un auto de esa marca porque le gusta. Ahora, si el tipo no tiene representante en la ciudad donde vive o cerca, que no tenga que hacerse un montón de kilómetros para hacer el servicio de 10.000, ponerle si hizo entre ida y vuelta, si hizo 4.000, no tiene sentido. Ya sé que es una pavada lo que digo, pero se entiende el concepto. Sí, para mí. Ese es un problema. Ahora, si vos tenés un auto chino con el logo de Ford, tenés cobertura a nivel nacional. Ahí de alguna manera está la clave del éxito del Territory. Sí, claro. Más allá de las calidades del producto y todo, ahí hay una cobertura. ¿Vos creés hoy por hoy todavía que tiene mejor calidad un auto producido en México o en Argentina que en China? Depende. Para mí no. Depende de qué auto. Depende, o sea, a nivel general yo Pero te diría que... Territory, Ranger que es argentina, Maverick que es mexicana. Yo creo que la Ranger, a mi criterio, tiene un Ojo de la Maverick. Plus de calidad respecto del Territory. La Maverick está muy bien también, ¿eh? La Maverick más está allá muy de los bien. problemas que tenga, pero digo, de calidad está muy bien, tiene un montón de Por eso soluciones tiene que inteligentes. ver con el segmento. Habría que comparar en un mismo segmento algo hecho acá en China y en México. Es raro eso, porque por ejemplo Maverick tiene determinados sectores de goma que están hechos especialmente para que vos los saques y los laves, porque el criterio de desarrollo de Maverick es para el contratista, claro. Para el mexicano contratista, no lo ponen así, pero es más o menos para claro. eso. Y el tipo se sube con los borcegos embarrados y qué sé yo, después saca la alfombra de goma que tiene como canaletas y las lava y las tira. Hace poquito estuvimos en Expo Agro y la verdad que sorprendió el avance de las pick-up chinas, ¿no? Que es como raro ver, ¿no? Digamos, en la muestra del campo, marcas tradicionales estaban obviamente. Claro, se presentaron 3 marcas chinas, o sea, Maxus, Foton y con 2 modelos cada una. Sí, Foton con 2. Es más, Foton está pensando en abrir una fábrica acá. Sí. A ver cómo la gente del grupo Hierobola está haciendo los análisis correspondientes porque está pensando en armar en principio seguramente, en un momento quien te dice fabricar, por lo menos es un plan que tienen, camionetas acá. La Foton que no es descabellado porque Argentina se ha instaurado como un polo industrial de pickups. Sí. Con lo cual sería lógico, incluso. Nos especializamos en nos especializamos en eso, pero de las que vimos el otro día en Expo Agro, bueno, hay cosas raras. Y van a venir cosas más. Muy buenas. Incluso se ha dado, algo que nadie tenía en los papeles, que es que venga esta pickup de Maxus, que supuestamente va a ser la base para la camioneta que Volkswagen va a fabricar en Pacheco, como... No sé si a reemplazar a Amarok, pero bueno. Pero se le dice internamente en joda la nueva Amarok, ¿no? Claro, es la generación previa igual, la que hacer es la nueva generación de la Maxus. El 27 sería la de la Amarok. Fin de 2026. Ahora bien, no nos olvidemos que tenemos Peugeot Landtrek y Fiat Titano, que son un producto chino, están derivados de un producto de una pickup china. Entonces, que todavía no la tenemos, porque siempre está por se tira un poquito más, pero digo, tiene el logo de Peugeot y de Fiat, que son marcas súper instaladas. Y eventualmente RAM, claro. O sea, chinos. Está todo bien, como decíamos antes, al principio hubo una calidad. China tiene todas las calidades, la peor y la mejor, y la superadora de la mejor. Sí. El tema es cómo se va dando en el mercado en el cual a vos te toca competir o desarrollar o analizar. En los autos tuvimos vehículos que algunos todavía quedan muy malos de origen chino y ahora tenemos autos de excelentísima calidad también del mismo origen. Obviamente los precios te van a cambiar y van a definir de alguna manera ese posicionamiento, pero
Los vehículos chinos los hay de todas las características. Si tiene que elegir un tipo de combustible de auto, nafta, diésel, GNC, eléctrico, ¿cuál eligen? Híbrido enchufable. Y bueno, hoy en día es el más lógico. Para mí, por nuestra geografía, por la extensión que tiene la Argentina, resulta la matriz energética, si querés ponerlo en esos términos, más razonable, porque te permite tener electromovilidad en lugares donde querés, eventualmente no quieras contaminar, Sí. pero bueno, funcionar con el auto eléctrico, que para quien no lo hizo nunca es muy divertido manejar un auto eléctrico, pero después tenés ese plus de poder viajar repostando nafta como Cualquier hijo se hizo vecino, toda ¿no? la vida, Sí. y no tener que andar haciendo cálculos dónde parar, si anda ese cargador o no, porque nos pasa mucho con autos modernos, tenemos aplicaciones en el teléfono para saber dónde hay cargadores, Y de qué llegás tipos y- están disponibles, llegás, no andan, no hace Pero contacto. no y- pasa solamente acá, o sea, tenemos Pasa en todo el amigos mundo, en sí. Miami, Bueno. en Europa, y le pasa lo mismo. Acá, BMW iX2, ¿cuánto estaba? $115.000, una cosa así, no me acuerdo ahora. Literal, le dije a la gente que por favor lo venga a buscar porque no aguantaba más. Claro, estaba Y con todo en cariño, rojo. no, de verdad, pero era un problema porque vos querías cargar en un lugar. Les hago el cuento breve, fuimos a probarlo, sacamos 100% de batería de la oficina de BMW, llegamos al lugar donde lo probamos, ya teníamos bastante menos, probamos todo, etcétera, nos vamos a volver, vamos a enchufar en un lugar que está cerca, 40 minutos, una hora almorzando algo, nos vamos, había cargado 4 kilowatts, una cosa así. Nada. Fuimos rezando en todos los idiomas, llegamos hasta Capital, vamos a un Carrefour a cargar, que está es la misma compañía de electricidad, vamos a enchufarlo, el cargador no andaba porque la térmica que controla el cargador estaba dentro de un local que no estaba alquilado y le habían bajado la térmica. O sea, tenés problemas de todo tipo. A Ale le pasó que en un feriado fue a cargar con Día del Trabajador. con el Megane Hicimos- eléctrico. ¿Cómo vas a venir el día del trabajo? Bueno, por bueno, eso ahora sí. hicimos. ¿A vos se te ocurre? Fui a 3 lugares En la distintos. aplicación figuraba que el No, cargador no. estaba activo, pero claro, el Carrefour estaba cerrado. Porque era el día del trabajador. O sea, hay todo un montón de problemas. Esto me hace pensar que el problema no es el auto, sino la red y todo Sí, sí, la pero red. yo te digo otra cosa. La estructura. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Cuando la Explorer volcaba, ¿por qué volcaba? Por las cubiertas. ¿Y la tiene la camioneta o no? O Sí. sea, es un problema que no es tuyo directamente, pero Se traslada a tu dinámica Entonces, diaria, sí. vos no podés, si vos tenés que venderme un auto que me decís que que con este cable lo cargas en 20 minutos, lo que sea, me tenés que dar el cable que corresponde o lo que sea, no tenés que, creo yo, pagar un plus para tener ese cable para poder hacerlo Pero competitivo. volviendo un poco a lo que decía René, tenemos un montón de charlas con amigos que están viviendo en México, Canadá, Estados Unidos, y les pasa lo mismo con un Tesla, con autos en el primer mundo. Gente que tiene que hacer 400 kilómetros, para en el medio en estos lugares de repostaje, están vandalizados los cargadores de Tesla, no anda el cargador de Tesla en un BMW. Llegás y de o repente está- está lleno de autos cargándose, Claro. y vos tenés que esperar así O está hasta en que un- salga. Y además, Claro. ¿cuánto tenés que esperar? Mínimo, ¿cuánto tenés que esperar para cargar para darle un golpe de electricidad a tu auto? 40 minutos, una hora. Eso sí, no estaba ocupado que, el cargador. que esté todo, o sea, condiciones Claro. ideales. Llegás y enchufás. ¿Cuánto? O sea, es muy loco todo. Yo creo que, yo no estoy seguro, ustedes va a ser un rebelde, no importa. A mí dame un V8 si me preguntás por si me preguntás por el combustible. Sí, Le gusta contaminar. le pongo super, no es eso. Pero tenemos hay un debate, creo que todavía no se está dando con la seriedad que realmente merece el tema de la contaminación y del calentamiento global, etcétera. Hay un montón de visiones distintas que no necesariamente avalan este concepto de que nosotros somos los culpables de las tormentas y de los huracanes y todo eso. Y creo que hay muchas empresas automotrices que han tomado de alguna manera esa visión y que ya empezaron a cambiar ese objetivo de emisiones cero para 2030, que lo empiezan a postergar y que en lugar de hacer autos 100% eléctricos, van a ser autos híbridos. Y de hecho, lo dijo el directivo de una de las compañías automotrices más importantes del planeta hace unos años, que un auto eléctrico puesto 0 metros en el concesionario, antes de salir a rodar ya contaminó lo mismo que un naftero después de 250.000 kilómetros. O sea, hay todo un montón de cuestiones que no se terminan de definir porque siempre hay un jueguito nuevo en el cual te tenés que sumar. Entonces,
Eso va confundiendo mucho. Yo creo Claro, que todavía falta información. Y al respecto. es claro que si no termina siendo cómodo y práctico, no funciona, no Total. sirve, ¿no? Si vos tenés que estar pensando en estás cortando clavos, teniendo miedo, modificando tu recorrido, ¿no? Pero alguien te va a decir, pero no importa porque yo gasté $120.000 en el auto y me gasté 5.000 en el cargador y cuando llego a casa lo enchufo y me queda toda la noche cargando y a la mañana siguiente tengo la disponibilidad que necesito. 300 kilómetros, digo, cualquier cosa. Sí. Ahora bien, te pasa cualquier cosa en el medio, el auto de tu esposa no está porque justo, o de quien sea, se fue y vos tenés que salir corriendo y tu auto no está cargado y no sé qué. Hay un montón de variantes que pueden molestar en este quehacer cotidiano de la carga de electricidad del vehículo. Por eso digo, todavía creo yo falta un camino largo por recorrer. Y un dato no menor, modelo a combustión interna, mismo modelo eléctrico, no puede haber esa diferencia económica entre uno y otro. Es excesiva. Hoy por hoy es mucho más caro. Excesiva. Es mucho Claro. más caro. Y vos decís, bueno, ¿por qué es más caro? Es Si una me- tecnología cara, no está Popularizada, masificada. Cambiar la estructura industrial de una fábrica para auto eléctrico requiere básicamente apretar un botón, detonarla y Bueno, invertir un está el montón que de... está el que dice que en realidad la tecnología esta eléctrica es lo que encareció los autos normales, en realidad, porque como son tan caros, hay que subir el precio. Claro, hay que subir- subsidiar, las Claro. automotrices Bueno, subsidian, Claro, pero digamos, el desarrollo de los el eléctricos. tema, la ecuación es simple, digamos. Si un auto eléctrico compacto, como pasó en su momento con el Kwid, valía más caro que un Toyota Corolla, que es un auto, un segmento superior, 6 airbags, nivel un de auto, seguridad digamos. comunal, es un auto. Se van a enojar algunos, pero no puede valer más. No, Después Es explícame imposible. que viene de China, que paga el 35 de arancel, que no contaminás, que lo que vos quieras. No podés competir de Pero, ninguna manera. de ninguna digamos. manera. porque mucha gente te comenta, pero esa comparación no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque cuando vas al concesionario estás poniendo $30.000. Entonces, tenés que ver en dónde tirás esos $30.000. Claro, $30.000, entran 4 personas, listo. Para mí esa es la bueno, cosa, pero ¿no? el problema es que en el Kwid no entran 4 personas. Claro, bueno, Atrás no acá. tenés mucho espacio. Y hay otro tema también que se suma a este, que la gente tampoco le da mucha bolilla, creo yo. ¿Por qué los autos eléctricos electrificados o los mild hybrid, que ese es un gran verso, Sí. discúlpeme, un Sí, sí. generador Un alternador un poco más grande. 48, que viste, ¿te acordás que se lo tenía el Porsche hace 1.000.000 de años cuando tenían esa tecnología de navegación a vela? Le decían que soltabas Sí. el acelerador y el Porsche seguía, o sea, era eso, nada más. Sí, sí, Esto sí, es era más o menos así. lo mismo. Ahora, ¿por qué tenés que subsidiar vos, Estado, a un auto que vale $120.000 que no pague determinados impuestos? ¿Por qué mejor no le das un crédito o subsidias a un señor que tiene una F100 con un Perkin motor a 4. gas? No, que Bien. claro, que tiene un Perkin 4, toma, pasalo a gas, comprale un, no sé, Claro. algo así. Eso es ahí donde tendría Bueno, está que viendo apuntar el está objetivo viendo- por otro está- lado. Está viendo una tendencia mundial también a pasar vehículos clásicos Ah. también a eléctricos porque no pueden circular más, ¿no? Con el nivel de contaminación que tiene un vehículo Sí. clásico. Ahí tendría que. Lo que pasa que también. Ahí donde está el gran problema. Bueno, pero esto para otra charla muchísimo más larga que tiene que ver con este tema del calentamiento global. Hay que ver en qué porcentaje queremos resolver el calentamiento global. No lo vamos a resolver, pero ayudar a resolverlo. Empecemos por tratar de que Estados Unidos y Japón y los grandes productores firmen los tratados internacionales. Si ellos no lo firman, y Rusia tampoco, si ellos no lo firman, ya arrancamos mal, vamos perdiendo. Y además, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con lo que genera el humano no representa ni siquiera el 1% de la contaminación que en realidad hay a nivel planeta. O sea, hay un montón de cosas que no se dicen, no se comunican, entonces nosotros estamos en este concepto de que somos muy dañinos para el globo terráqueo. Probablemente lo seamos, y lo entiendo, pero no tanto. No tan Es así. como que le tratan de buscar Sí. la vuelta para que uno se sienta culpable y compre un auto eléctrico, que es Total. lo que ellos quieren, digamos. Exactamente. Ahí mencionaste, Avalado por los gobiernos. Obviamente. mencionaste la F100 Sí, señor. y mencionaste en un momento algo que fue un reel viral tuyo que Sí. superó, pero De- arriba del de millón. ustedes fue, no No, mío. bueno, está bien, fue nuestro, pero algo Hicieron que ese dijiste vos. corte, sí, sí. Y fue muy gracioso lo que se viralizó el momento que vos contás una anécdota. Hay gente que no cree que esa anécdota es cierta, ¿no? Bueno, no, por razones obvias no puedo mencionar a quién fue el protagonista de esa. ¿Querés volver a decirlo por las dudas? ¿A qué te referías?
porque hay una aclaración que hay que hacer, que cuando vino la Toyota ya argentina, que no era totalmente argentina, era un ensamble prácticamente acá, ¿no? En Sí, el pero 97. primero era medio CKD en el año Claro. 97. Sí. Y entonces ya ahí pero no, la Toyota viene en el 80, no, nos referimos a cuando se instala En la planta de Zárate. La planta de Zárate. Entonces, no recuerdo si la nota que contabas era si Ford había comprado una Hilux, ¿no? Hilux. Así era. Exacto, era eso. Bueno, eso. Bueno, y es una práctica que se da mucho. Sí, De hecho, obvio. cuando Volkswagen desarrolló Amarok, sabemos también por gente que nos contó que compraron no sé cuántas unidades de Hilux, las desarmaron, las llevaron a Alemania para... Y que es así. Era como encontrar la fórmula de la Coca-Cola, Claro, porque claro. era la camioneta más vendida. Todos hacen y- lo mismo. Y sí, obvio. Todos sucede hacen lo con- mismo. con Y no todas está las mal, marcas. está perfecto. Y vos contaste concretamente que, bueno, nada, una Hilux aguantaba y una, no recuerdo si te refieres a una F100. Una ahí, F100, una una F100. Sí, sí, Sí. sí. Era la competencia que había en ese momento. Según nos contaba una persona a quien no puedo mencionar porque yo no sé si él lo contó alguna vez. Es una persona muy reconocida en los medios que sabe muchísimo de esto, muchísimo más que nosotros cuatro juntos y unos cuantos más que vengan Un también. ingeniero. Exactamente, el tipo que ha manejado incluso equipos de competición. Son un montón. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Quiero decir, yo realmente no sé si alguna vez lo contó en un medio... Creo que sí. Porque si estamos hablando del mismo, no lo voy a nombrar, Claro. pero es el que desmitifica esta cosa de Comenten. la nafta premium o super. Comenten Pero bueno, abajo, si se dieron cuenta quién puede ser. Claro. Él lo contaba eso. Entre charlas fuera del Exacto. micrófono. Hay que entender también que en un medio como Parabrisas con tantos años de vigencia, casi 65, es un lugar en donde René nos puede atestiguar, creo yo, dándonos la derecha, que donde hay mucha charla de café, Sí. donde se hablan muchas cosas que no todas salen a la luz. Claro. Sí. No, por lo menos no inmediatamente. Sí, sí, es cierto. Y bueno, este programa surgió por eso, por estas Ujú. charlas de las esperas en los aeropuertos, las esperas Claro, cuando claro. esos eventos aburridísimos que hacen las empresas, que eso hay que decírselo algún día a las empresas, ¿no? A las ¿Viste? empresas No se dan hay que- cuenta, hay no que- se dan cuenta, No, no yo sé. creo que sí, pero hay que decirle a las empresas que basta de generar comunicados de prensa en donde nos quieren contar a nosotros qué lindo que es el auto y cuántas cosas fantásticas tienen cuando en realidad no es así. ¿Por qué no nos dejan a nosotros que encontremos Claro. Sí, todas porque esas como que te lo maravillas? han masticado, ¿no? Porque es como para una revista de lifestyle, ¿viste? Claro. Para Sí, algo y así. es un comunicado que parecen hechos, con todo respeto, con ChatGPT, Y sí, Sí, Algunos- sí. Y tampoco nos interesa lo que opina el Es que director de la marca y lo- todo lo- eso. Lo más triste es que lo hemos hablado. Mucho menos con que está muy gente- contento por esta presentación, Lo- que todos están igual. Lo hemos hablado con gente de las marcas. Y muchas veces la bajada viene de mucho más arriba. Y hoy ya la prensa especial. Ellos no atienden a la prensa especializada, sino que esos comunicados van dirigidos a influencers, Claro. a Y además- teenagers. Sí. Hay otra cosa que es muy Este, importante, ustedes probablemente nos den también la derecha en este caso. La gente, muchas empresas, los chicos manejan el área de prensa y de comunicación, ya no son especialistas en autos como lo fueron alguna vez. Claro. Hoy en No. día no son entusiastas Te voy a siquiera. dar un dato más. Algunos ni contestan los difícil. mensajes. Bueno, Total. te voy a dar un dato más. No hablemos de la gente de prensa de las marcas, que No, en no, general no. sí. Pero los que están en las agencias cambian tanto que hoy están acá, mañana están con una empresa, mañana en una fábrica de cigarrillos, de cualquier cosa. alfajores, ¿viste? O sea, porque son vendedores de marketing, de sectores de marketing. Pero yo lo que digo es que justamente este programa nació para eso, para sacar el lado B, el cassette, y estas charlas que tenemos muchas veces nosotros con colegas que digo, che, esto tiene que ser un podcast, esto tiene que ser un programa, ¿no? Así que bueno, queremos agradecerle de vuelta a los dos, porque sabemos primero de su profesionalismo, porque la verdad que son grandes profesionales, son buena gente, de verdad, y no por nada tienen el prestigio que tienen, ¿no? En el medio. ¿Mm? Exacto, los Gracias, años. sí. Tenés que conseguir la foto de la Ranger esa volando. Voy a traer la secuencia. la y secuencia. La tenés que subir, Cortina. las voy a subir. Igual si agarran la tapa, ya se nota mi carita de espanto antes del impacto, digamos. Pero no, el placer ha sido nuestro. Sí. Siempre lo hablamos fuera del micrófono y a título personal, y creo que Walter coincide conmigo, los felicito porque han hecho un clic en este rubro que estaba medio apagado. Es algo distinto y está bueno esta charla de café, el lado B. Ujú. Decir las cosas como son. Sí, Y sin que, cassette, que se sin enoje cassette. quien se enoje. No, y lo más lindo es que además
a los 4 nos gustan los autos. No es que acá Exactamente. nadie está formando nada. Sí. O sea, está bien hecho. Yo siempre digo, muy algunos genuino. saben más de uno, algunos saben más de otro, algunos saben más de una característica técnica, otro, pero a otros nos gustan los autos. Y al que le gusta el auto se nota. Sí, Se nota, absolutamente, absolutamente. Bueno, fue realmente un verdadero placer. La historia un poco de parabrisas, sí, y de, bueno, tanto Walter Tonieri como Ale Cortina. Que encima tenemos, porque hay que decirlo, bueno, vos más todavía, charlas y charlas de viajes. O de ir a sacar fotos. Ir a sacar fotos, sí. Claro, Con si René no, te, un montón. si no te llevas bien, es insoportable, ¿te No, das olvidate. cuenta? No, es inviable. Bueno, hemos totalmente tenido inviable. fotógrafos que hacíamos la producción de auto a auto. Normalmente la producción de auto a auto muchas veces es el fotógrafo va en un auto, conducido por un tercero, por supuesto, y los dos autos en movimiento. Claro, estás como 4 personas, Claro. básicamente, ¿no? Entonces el fotógrafo decía, mira, no te enojes, pero anda un poco más despacio porque yo quiero tener familia en el futuro. Pero pará, flaco, vamos a 80, no estamos haciendo ninguna locura. Pero hay cosas así, te tocan algunos Sí. personajes, pero después, bueno, apareció Ale y Después están los Ale y cambió todo. claro, lo sale de la vida. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias. Estimado René, ¿te gustó este? Muy bueno, muy bueno, sí, Tiene sí, que ver sí. también con tu Tocando historia, un poco de... con tu Claro. historia personal. ¿Cuántos años en Parabrisas vos? Y como del 2015 al Sí. 2022. Hasta que se dieron 7, cuenta, 6, hasta que se dieron sí, cuenta. Sí, sí, claro, este es un chanta. dije. Le mandamos un saludo a Christian Hein, A Cristian, sí, sí. a Augusto Burgo Marcó. Augusto que está en su oficina de Virrey del Pino, que no sale, pero lo invitamos. No, pero además dijo, sí, pero viste que Augusto él escapa un poco a estar en cámara. Está amasando otras cosas. Bueno, la verdad, un placer. ¿Qué hay que hacer, René? ¿Qué hay que hacer como siempre? Y seguirnos en Instagram, Muy bien. TikTok y después activar la campanita para que les recuerde Sí. todos los videos que subimos una vez por semana, los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, comentar también si les gustó el programa, si no, Sí. qué sé yo. Si Bueno. detectaron a quiénes nos referimos, ahí abajo comenten. Y los autos que les gustaron, si también ustedes como a mí, como a nosotros, les gustó alguna revista o comenzaron a ser lectores atrás de Parabrisas, bueno, sería un lindo gesto para con Walter y para con Ale. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chau, chau.